siguiente evento, ya en la tarde del último día de las jornadas rurales de Solanell, charla con Félix Rodrigo Mora sobre bienes comunales y el concejo abierto, Península Ibérica y Cataluña. Bueno, más o menos es 1 hora y cuarto, más espacio de debate y tal. Félix Rodrigo Mora tiene página en internet muy conocida, podéis escuchar muchas charlas o ver vídeos y audios y artículos. Es natural de Soria, vive en Madrid, ha venido expresamente a las jornadas. Ayer habló sobre el románico en la península de Cataluña y hoy sobre un tema pues que pocos se atreven a tratar, como es la tradición de bienes comunales y concejo abierto o asambleas en Cataluña y Península Ibérica. Venga, pues. Bona tarda. Aquesta xerrada deberia fer-la en català perquè m'he preparat l'anàlisi de la història de les formes assembleàries a Catalunya, però avui encara no tinc capacitat per a fer una xerrada sencera en català, per tant la faré en castellà. Es verdad que otras veces que he venido a Cataluña, cuando tenía que hablar de las formas asamblearias antiguas, me sentía un poco fuera de sitio porque no dominaba el asunto en Cataluña. Tenía que hablar de Castilla, del País Vasco y tal, pero esta vez dije, no, esta vez no voy a hacer eso, me voy a preparar. Y entonces he dedicado unos días a la investigación, ¿no? Y por supuesto lo que he encontrado no es el todo, ni quizá la 10ª parte del todo, pero al menos sí he encontrado referencias sobre las cuestiones de esta naturaleza que son decisivas. En Cataluña es de los territorios ibéricos donde este asunto está más oculto. Por ejemplo, ahora en el País Vasco ya hay verdaderamente un chorro de libros que lo tratan, nos hemos puesto y allí ya la cosa está muy en la calle y hay un par de libros que se están haciendo más. Ya hace 5 años se publicó mi libro, que uno de los capítulos está dedicado precisamente al País Vasco, que es el concejo abierto y el mundo rural popular. No lo dice el título, pero el capítulo se refiere a la provincia de Álava, ¿no? Entonces, bueno, esto se hizo allí, hicimos un encuentro en Álava y yo ya lo tenía bastante estudiado, pero pude estar con la gente que todavía se gobernaba por procedimientos asamblearios, que son el 10% de la población. Después de esto han venido bastantes libros con diversas interpretaciones, por ejemplo uno que se llama Comunidades sin Estado en la montaña vasca, me parece, otro de Jasone y Michel Torena que se llama Comunal Cultural en euskera, que es una mujer. Este libro es muy bueno, traducido en la cultura del comunal, y hay varios libros más. El más importante para mí allí en el País Vasco es el de Pablo Sastre, que hice aquí una fotocopia de la portada, que se llama Batzarra Gure Gubernoa, o sea, el Batzarre, o sea, el Concejo Abierto, nuestro gobierno. Este libro es decisivo porque además está hecho con criterios de entrar en lo que llaman la ciencia política. Tiene muchas citas a pie de página, en inglés, en francés, en castellano, en euskera también, claro. Y este libro es fundamental. Salió en junio y en parte es obra colectiva, puesto que fue hecho en el movimiento Auzolan. El movimiento Auzolan, que está allí en el País Vasco, es bastante activo. Auzolan significa trabajo comunitario, entonces recoge los sistemas de ayuda mutua del pasado. Bien, y hay 2 más. Eso significa que allí en el País Vasco estamos ganando por la mano, voy a hablar, me considero modestamente parte de este movimiento, y estamos ganando por la mano a quienes se empeñan en ocultar esta parte decisiva de la historia de las clases populares de los diversos pueblos del Estado. Hay otro trabajo hecho sobre el comunal en Navarra, haciéndose. Yo también en el libro mío cito el comunal de Navarra es muy importante porque allí todavía el 42% de la tierra es comunal. Eso es un caso excepcional, ¿no? Otra cosa
es hacer que esto llegue a la opinión pública, que se considere como una versión distinta de la historia. Como decía ayer, la historia se ha escrito como historia de las élites y no como historia de la gente. Entonces nosotros ahora estamos volteando esta situación y exigiendo que se escriba una historia de la gente normal, de la gente que ha hecho la historia y no de los príncipes, princesas, nobles, todo eso, ¿no? Que es verdad que existieron, pero era una parte de la realidad, ¿no? Entonces una de las cosas peores que se hace es ocultar, ¿no? Que, por ejemplo, muy poca gente sabe que oficialmente en Navarra el 42% de la tierra hoy es comunal, ¿no? O que el 10% de la población de Álava se gobierna por sistemas asamblearios según el método tradicional, si bien es cierto, adecuado a la legislación foral alavesa, que ellos tienen un fuero, y también a la legislación del Estado y a la legislación del gobierno vasco. Pero con todo, en los pueblos, en las aldeas, cuando estás con ellos, ellos te dicen siempre que lo están haciendo como sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, etcétera. Y cuando hablas con ellos y lees algunos libros de historia de Álava, pues te das cuenta que es así, ¿no? Bueno, en Cataluña es donde esto se ha tergiversado más. Esto se ha tergiversado y se ha ocultado pues a las bravas, hasta tal punto que solo en los últimos 10-15 años hemos podido entender un poco que aquí ha habido una tradición comunalista tan importante como en cualquier otro territorio, ¿no? A mí me abrió los ojos un artículo de un tratado sobre el comunal, que os quiero leer el título para que os hagáis una idea. Vamos a ver si lo encuentro, porque no he venido aquí bien provisto de papelitos, ¿no? Voy a leer el título. La autora es Rosa Congós, de la Universidad de Girona, y escribe en una compilación sobre comunal. Y dice: Comunales sin historia, la Cataluña de los masos o los problemas de una historia sin comunales. O sea, esta mujer ironiza sobre cómo en Cataluña, supuestamente, según la burguesía nacionalista, no había habido comunal. Entonces ella ironiza. Quería decir una cosa. Por desgracia, la mayoría de los textos sobre comunal y sistemas asamblearios en Cataluña están en castellano. Esto es algo trágico, pero es así, ¿no? ¿Por qué? Pues yo qué sé, porque pues aquí está, ¿no? Esta mujer lo que demuestra en su artículo, bueno, está dentro de un libro que se llama Historia de la propiedad en España, bienes comunales, pasado y presente, que es un libro hecho en Salamanca en el año 2000. Es un libro enorme en donde de cada territorio del Estado, pues Andalucía, Extremadura, hay un capítulo dedicado a este asunto, y ella hace esto. Bueno, ella estudia el caso de Llagostera, que creo que es una comarca que está por ahí por Girona. Un pueblo. Un pueblo. Bueno, pues el pueblo investiga cómo allí existió un comunal muy potente que se privatizó y que luego se olvidó que había existido. Entonces ella se concentra en ese caso y de ahí deduce que de la misma manera que ese comunal que se olvidó fue así, en otros lugares de Cataluña sucedió lo mismo. Entonces ella explica por qué la burguesía catalana lo hace. Es muy simple. Ellos a finales del siglo XIX fijan una foto fija de Cataluña, diciendo que Cataluña siempre ha estado basada en la propiedad privada, que es lo que a ellos les gustaba. Entonces, a partir de aquí, Cataluña ha sido, es y será. Entonces, proyectan sobre el pasado la realidad que ellos querían en su cabeza. Entonces, todos los tratados te explican una Cataluña basada en la propiedad privada y en el trabajo asalariado. Es nada más que ni siquiera era real, ¿no? Porque ni siquiera era real a principios del siglo XX. Hagámonos una pregunta. ¿Cuánto comunal hay hoy en Cataluña? No lo sabemos. Lo podemos saber de otros territorios, pero sabemos que hay bastante. Sobre todo en el Pirineo hay bastante. Yo hice una charla hace 2 años en Sor y fue allí un señor y se hizo una intervención mucho mejor que la mía, que ahora estoy intentando localizar a este hombre para que me asesore, pero una intervención buenísima sobre cómo era el comunal en toda la zona del Pirineo, ¿no? Además, él tenía muchos conocimientos de legislación y citaba leyes y tal. Bueno, mucho más que yo, claro, si en realidad él tenía que haber hecho la charla, no yo, ¿no? Pero bueno, yo figuraba en el cartel. Entonces, lo que vamos a intentar es descubrir detrás de esta foto fija que crea una realidad ahistórica e intemporal de Cataluña, lo que vamos a intentar es descubrir la Cataluña real.
El trabajo de investigación que yo he hecho es muy débil. Hay algún amigo que es catalán que lo está haciendo y tendrá resultados en X tiempo. Pero ya que estaba esta charla, pues yo quería hacerlo mejor que otras veces, porque otras veces me iba muy a disgusto. Hay otra cuestión. En Cataluña ahora hay muchos trabajos sobre comunal, pero todos, que yo sepa, ahora voy a leerlos, yo tengo localizados 11, todos en catalán, naturalmente, todos niegan lo obvio, que si hay comunal, o sea, un conjunto de bienes que pertenecen a una comunidad humana de tipo municipal, sea aldea, sea pueblo, que eso se define comunal, tienen que ser gobernados por el conjunto de los copropietarios o vecinos. El comunal funciona de la siguiente manera: son unos bienes, pueden ser tierras, pero también antes eran molinos, eran fraguas, eran hornos. Yo ya tengo localizado algunos hornos comunales en Cataluña. Entonces, todos estos bienes también eran encerraderos de ganado, incluso en algún caso también eran rebaños comunales. Quizá esto desapareció hacia el siglo XVII, pero en un tiempo también había rebaños de ganado que no tenían una propiedad específica. Este ganado solía ser un tipo de ganado semisalvaje, que había quizá más que cazarlo que atraerlo, pero bueno, así era. Entonces, todos estos bienes eran de una comunidad humana formada por aquellas personas, hombres y mujeres adultos, que vivían en esa aldea. Es decir, por el hecho de vivir en una aldea, uno se hacía copartícipe de esa propiedad. Y entonces la gestión y la dirección de esos bienes tenían que ser ejercidos por una asamblea. No podía hacerse de otra manera. O sea, cuando eran los ayuntamientos, ya en el siglo XVII, XVI, que empezaron a hacerse con el control, eso ya no era comunal. No he averiguado cómo se llama en Cataluña, pero en Castilla se llamaba bienes de propios de los ayuntamientos, y eran distintos cuando se leen los textos de la época del comunal. Muchos pueblos decían, como comunal tenemos la dehesa tal, el monte tal, el molino, el horno, y como bienes de propios tenemos esto y lo otro, y se diferenciaba claramente. Yo creo que en Cataluña es igual, pero todavía no he encontrado la expresión que signifique bienes de propios. Bueno, entonces, escamotear la existencia de fórmulas asamblearias ocultando que todo comunal tiene una asamblea en el centro de su actividad es lo propio de la historiografía académica actual. En Castilla, igual que aquí. O sea, en Castilla puedes leer un libro de 500 páginas sobre el comunal que no emplee ni una vez la palabra asamblea. Y claro, te da risa, ¿no? Porque ahora mismo vas a los pueblos que todavía tienen comunal y sabes perfectamente que hay una junta gubernativa, se llame como se llame, una junta de vecinos o lo que sea que lo gobierna, ¿no? Pero claro, aquí nos encontramos con la segunda resistencia. ¿Por qué desesperadamente se intenta ocultar la existencia de formas asamblearias? Porque estamos en una sociedad parlamentarista. Ahora mismo aquí el gobierno de la sociedad se hace a través del Parlamento y no a través de un sistema asambleario. Por lo tanto, hay que demonizar y ocultar que hubo un tiempo en que había asambleas. Quizás estas asambleas no eran omnisoberanas, como yo digo, no tenían la totalidad de la soberanía, puesto que había un poder compartido con la corona sobre todo, ¿no? Pero eran asambleas que tenían muchísimas prerrogativas. Por ejemplo, tenían el poder total sobre el comunal. Todas las decisiones sobre el comunal las tomaba la asamblea. Ya sobre otros asuntos quizá no. Había un poder compartido en el ejercicio de la justicia, etcétera. Pero sobre el comunal sí. Entonces, claro, como el parlamentarismo quiere presentarse con la etiqueta de democracia, entonces las fórmulas verdaderamente democráticas, que son las asambleas, se tienen que tirar a la basura. Pero el parlamentarismo no es una democracia. No lo ha sido nunca ni nunca lo podrá ser. El parlamentarismo, los sistemas representativos, son un gobierno de unas élites esclarecidas que dicen hacerlo en nombre del pueblo, que se hacen elegir por el pueblo, pero no lo son. Sea lo que sea la política, yo pediría a la gente que estudia la historia que diga la verdad. Se puede ser parlamentarista y lo suficientemente honrado para entender que la historia tiene que hacerse desde la documentación, desde la verdad histórica y no desde una idea política actual, ¿no? Pero no sucede así. Entonces ahora citaré los libros que hay sobre el comunal en Cataluña, que ya se están haciendo bastantes, pero que no entran en el hecho más completo, ¿no? Que es que tiene que haber fórmulas asamblearias. Por ejemplo, vamos a ver, hay uno muy interesante. Este libro es de 1996
y se titula Béns comunals als països catalans i l'Europa contemporània, sistemes agraris, organización social y poder local al països catalans. Para mí este es el libro que abre fuego, es decir, el primer libro que rompe, que este libro es de Joan Busqueta Riu. Es el primero que rompe con la idea de esta Cataluña que se habían forjado, ¿no? Y entonces él lo hace de una manera muy inteligente diciendo, bueno, hay comunal en Cataluña, en los países catalanes y en Europa. De tal manera que lo que se inventó la burguesía catalana es una cosa, bueno, no sé cómo calificarla, porque en muchas partes de Europa hay comunal. Luego, si en Cataluña no lo hay, es como si se expulsara a Cataluña fuera de Europa. O sea, se está cayendo en una aberración, ¿no? Porque en muchos territorios sometidos al Estado francés, no solo en Cataluña Norte, en muchos más hay comunal, lo hay en Italia, lo hay, al menos que yo sepa, en el sur de Alemania, lo hay en muchos territorios europeos, ¿no? Por lo tanto, este libro, con una cierta ironía, ridiculiza la otra versión. Entonces da unos datos que, bueno, son flojos quizá. También estudia el comunal en el País Valencià, que bueno, allí la cosa es todavía más complicada, ¿no? Pero también da algunas pinceladas. Este libro ya abrió fuego. Y luego vinieron textos muy interesantes, como es, por ejemplo, l'aprofitament dels béns comunals a la Catalunya i la seva evolució jurídica a propòsit del cas de l'estany de Banyoles. Este libro es de Lluís Pau y Gratacós, del año 2001. O sea, luego hay otro que yo ese libro lo he estudiado más, por ejemplo, esto, Comunitat, Veïns i Arrendataris a la Val d'Aran, segles XVII-XVIII. Este es de María Àngels Sangeni. Entonces, estos libros van tirando de la manta y descubriendo lo que se había ocultado. Otro muy interesante es la desamortización del bé comunal al Pallars Sobirà, el cas de Llessui, que creo que es un pueblo de la comarca esta. Este libro es de Xavier Gil. Expansió agrària i conflicte social en el siglo XVIII. El litigi per las terras comunales en Tamarit de Llitera. Esto es José Manuel Martínez, París. Bueno, y alguno más por aquí, ¿no? Todo esto explica que en realidad en Cataluña siempre ha habido unos sistemas de gestión comunitaria de bienes que iban mucho más allá de la tierra y que han existido y que se han dado hasta el siglo XIX. El de Xavier Gil explica que es la ley hecha en el Parlamento de Madrid de 1855, la ley de desamortización civil, la que da asesta un golpe decisivo a los comunales al Pallars Sobirà. Sobre todo el caso de Llessui, y él explica incluso cómo la población de la zona se viene abajo cuando se hace la desamortización. Es decir, esto es un fenómeno general. Esto ya se vio en el siglo XVI, que cuando la tierra es comunal y pasa a privatizarse, inmediatamente la población es expulsada. El motivo es muy simple de esto. Vamos a ver, los sistemas comunitarios de propiedad van anejos a sistemas comunitarios de trabajo, que es lo importante. Es decir, cuando la propiedad es comunal, las formas de hacer el trabajo son comunales. Y entonces los rendimientos del trabajo y el aprovechamiento del suelo y de los bosques y de las aguas es mucho más eficaz si se hace comunitariamente que de manera colectiva. Por lo tanto, si tenemos un territorio, pongamos, con 200 personas adultas que están trabajando comunitariamente, esas 200 personas pueden vivir en ese territorio. Pero si ese mismo territorio en un momento dado se privatiza, en ese territorio ya no pueden vivir 200 personas, pueden vivir solo 150. Porque los procedimientos de trabajo son peores, porque aparecen los conflictos entre lo tuyo y lo mío. Por lo tanto, inmediatamente que se realiza el proceso privatizador, empieza a sobrar gente. Y entonces hay fenómenos muy interesantes, como aquí explica, vamos a ver. Dice, la aplicación de la ley desamortizadora hace que entre 1867 y 1897 Llessui pierda 317 habitantes. En 1867 se aplica la ley. La ley es de 1855, pero se aplicaba poco a poco. El procedimiento era
en la capital de la provincia se decía, pues vamos a ir este año a desamortizar tales y tales pueblos. Se iba a esos pueblos, se decía aquí que comunal hay, y entonces se parcelaba y se vendía. Eso en algunos sitios se hace mucho después, o incluso muchísimo después. La ley de desamortización civil está en activo hasta 1927, o sea, hasta ayer mismo. Durante todo ese tiempo se va haciendo. ¿Desamortización qué significa? Bueno, es un terminajo, en catalán se diu desamortizació, que significa que el comunal eran bienes muertos para el mercado, puesto que no se vendían ni se podían cambiar, eran bienes que correspondían a la comunidad humana que habitaba esa zona. Entonces, desamortizarlos es revivirlos para el mercado. Eso quiere decir, o sea, de bienes muertos, no cambiables, que no eran mercancías, se convertían en bienes vivos. Es una palabrita rara, pero así aparece en todos los libros y en la legislación, ¿no? Entonces, fijaros el dato este. Dice, en 1867 Lisieux tenía 726 vecinos y en 1898 409. Asombroso, ¿no? O sea, cómo empieza la expulsión de la gente del campo. ¿Esto qué finalidad tenía? Bueno, satisfacer las necesidades de mano de obra de la industria. Aunque en esta época todavía no hay un abandono masivo del campo a la ciudad, a la industria, ya sí se hace, hay un goteo permanente. Yo calculo una vez que para esa época todavía no había la avalancha de los años 60, ¿no? Que se fueron 6 millones de personas en 10 años, pero sí había como una pérdida de la población aldeana del 10% más o menos cada 5 años. Es decir, que eso era tolerable, o sea, las comunidades campesinas podían aceptar eso y su natalidad lo reponía, pero ya se iba yendo gente y gente y gente, ¿no? Gente que acababa pues en la industria o en las minas, o incluso en algún caso se pasaba al Estado francés y había una emigración catalana bastante fuerte que iba a Francia, iba allá a trabajar en la vendimia o tal, y ya no volvía, sobre todo población masculina, ¿no? Entonces, pero el pueblo Lisieux sigue perdiendo población. En 1940 ya solo quedan 262 habitantes. Fijémonos que hemos pasado, en 1867 había 726 habitantes en total, hombres, mujeres, niños y niñas, y en 1940 262. Tener en cuenta que, dadas las características de la época, la gente vivía del su término municipal. Quiere decir con esto que en 1867 el territorio alimentaba a 726 personas. ¿Cómo se explica esto? Porque los sistemas de trabajo comunitario son muy eficaces. Un caso típico del mundo tradicional era hacer una casa. Si una casa se tiene que hacer con la familia extensa, o sea, padre, madre y hijos y como mucho los abuelos, es interminable. Sin embargo, si se hace por trabajo comunitario, no tiene ningún esfuerzo especial, ¿no? Los sistemas de cultivo, el cultivo que se da al cereal o la hortaliza, puede ser mucho más cuidadoso. Por ejemplo, en los deshiervados, en darles en vez de 2 o 3 labores, 4 o 5, en el aporte de estiércol, en muchas cuestiones mucho más cuidadosos cuando se hacen de manera comunitaria que de manera individual. La manera individual es siempre menos productiva. Eso quiere decir que el mismo término municipal en 1940 alimentaba solo 1/3 del que era anteriormente, ¿no? Esto es lo que explica también un hecho cierto que ayer estuvo a punto de salir, que las estadísticas o demográficas sobre el pasado casi todas falsean el pasado. Siempre se dice que había muy pocos habitantes. Esto no es verdad. Pues simplemente la gente no se dejaba censar. ¿Para qué te vas a dejar censar? Para que te pidan impuestos y te manden al ejército. Entonces la gente se escapaba todo lo que podía, y sobre todo la población que vivía muy dispersa, porque antes es verdad que había aldeas, pero en general los pastores no vivían en las aldeas. La gente que hacía carbón no vivía. Había muchos sistemas de chozas que eran interesantes. Yo en el libro este que hemos hecho sobre el pan de bellota en Galicia, yo explico la importancia que tenía entonces las chozas. Hoy decimos chozas y dicen, ¡qué horror, las chozas! Pues no, señor, yo he visto chozas como las que tenían los pastores hace 100 años y eran espacios de lo más bueno. Cuando visité una tormenta y pude ver por mí mismo que podías estar en la choza aquella sin que se calara.
Entonces esta gente no formaba parte de lo que estadísticamente estaba considerado, pero era mucha. Por lo tanto, los datos que tenemos de la población en el siglo XVI, XVIII, incluso parte del XIX, hasta que se hace el registro civil, que es la segunda mitad, pues están siempre falseados. Hay un dato por ahí que dice que en tiempo de los reyes católicos, las coronas de Castilla y Aragón, lo que hoy llaman España, tenía 40 millones de habitantes, que es más o menos lo que tiene hoy. Esto, bueno, los demógrafos modernos se tiran de los pelos e insultan. Yo creo que ese dato es cierto. Y esto ya se dijo hace mucho. Eso lo dice un historiador del siglo XVI. La privatización elimina población, porque hace que los procesos colectivos sean más ineficientes. Pero en todo, por ejemplo, no es lo mismo cuidar ancianos y enfermos en una aldea cuando el colectivismo está activo, donde la gente se turnaba, porque eran todo como una familia, que hacerlo por procedimientos individuales. Los procedimientos individuales son siempre mucho menos eficaces. Incluso son mucho menos eficaces en el cuidado de los niños. Cuando una aldea es comunitaria, aunque los niños, claro, tienen a su padre y su madre, lógicamente, pero la crianza es colectiva. Esto hay una diferencia fundamental. Entonces, la crianza colectiva permitía que las mujeres tuvieran más hijos, si querían, lógicamente, sin que eso les significara más esfuerzo, porque era toda la comunidad la que se implicaba en la crianza. Sin embargo, cuando la aldea se fragmenta en unidades familiares, todos los procesos se hacen más difíciles. Desde la crianza, la atención de enfermos, eso era muy importante, ¿no? En la época, pues a lo mejor una persona podía estar enferma un mes con fiebre o lo que fuera, ¿no? Podía ser muy duro para la familia nuclear atenderla. ¿Y cómo hacían luego el trabajo? Pues no era así. Si era una persona importante, el resto de los vecinos hacían su trabajo. Si cuidaban su ganado, atendían sus labores. Esto permitía una pujanza demográfica. Luego después, en el siglo XIX, se dijo, es que con los nuevos procedimientos ha crecido la población. No ha crecido la población. Lo que ha crecido ha sido la capacidad del Estado español para contar la población, que es muy distinto. Eso es todo. Y eso, bueno, aquí se dicen cosas que nunca aceptará la historia oficial, ¿no? Claro, porque entonces es cuando les empiezan a contar, ¿no? También, sobre todo, a los varones para llevarles al ejército. En cuanto que se establece el sistema militar obligatorio, eso exigía... Eso no se hace antes del siglo XVIII y en realidad el ejército como institución con reclutas de reemplazo es algo posterior a la Constitución Española de 1812. Entonces eso exigía a un funcionario de una burocracia que llevara listas completas de lo que se llamaban mozos que había en cada sitio. Y eso, por ejemplo, la Guerra de Cuba se hizo así, en 1898. Es decir, se movilizaban quintas tras quintas, pero no te vale de nada llevar una quinta si allí solo está en el censo el 15% de los de la quinta. Nunca consiguieron atrapar a todos. Siempre había gente que se les escapaba, sobre todo pastores, carboneros, trashumantes, trajineros, o sea, la gente que iba vendiendo y comprando cosas por los pueblos. Eso no lo localizaban, pero ellos quizá lograron, yo supongo, hacia cuando la Guerra de Cuba, ya el 80% de la población masculina estaba ya controlada. Y también por motivos fiscales. O sea, el motivo militar y el motivo fiscal eran las dos causas de que el asunto se llevara adelante. Por lo tanto, la descomunalización origina un colapso. Luego hay fenómenos contrarios. Por ejemplo, una vez que la descomunalización es un hecho, hay un repunte demográfico en otras condiciones. Es decir, cuando un matrimonio o una pareja en una aldea sabe que ya no puede contar con la solidaridad de sus vecinos porque la propiedad privada emponzoña la vida y enfrenta a unas personas con otras, porque es rencilla, porque hay odios, porque hay herencias, ¿qué es lo que solían hacer? Solían hacer tener más hijos para que les cuidaran en su ancianidad. Alguien en 1780 no estaba preocupado por su ancianidad. La comunidad le cuidaba porque él había cuidado a la comunidad. Sin embargo, 100 años después, la cosa cambia. Entonces sucede un fenómeno curioso, ¿no? Que aparecen esas familias ya prácticamente familia nuclear que podían tener 8, 10, 12 hijos, que eran la respuesta al proceso privatizador. Tenéis que tener en cuenta que el proceso privatizador no fue querido por la gente, fue una imposición del Estado, en este caso del Estado español. Todos los documentos que se conservan, todos, cuando se preguntaban a los vecinos, ¿queréis que privaticemos las tierras? La gente decía no, por el 99%. En algunos casos incluso se obligó a los vecinos a comprar las tierras comunales de su pueblo, ¿no? Y la gente la compraba porque tenían miedo que se las vendieran a alguien ajeno y ellos se quedaran sin tierras. Entonces les obligaban a comprar sus propias tierras.
Las tierras que habían usado desde hacía siglos o milenios tenían que ser compradas por ellos mismos. Y esto, claro, ¿qué pasaba? El pueblo aparentemente era el mismo, pero ya no era el mismo, porque ya el fundamento no era la comunidad, sino la propiedad familiar. La introducción de la propiedad familiar originó cambios muy importantes, ¿no? Todo esto luego fue a peor porque ahí todavía existía la familia extensa. La familia extensa era una institución muy buena, sobre todo para las mujeres. La familia extensa y la vecindad. Hay un libro de 1933 sobre el País Vasco que dice el significado de la vecindad en el País Vasco. Hoy no se podría escribir un libro así porque no existe la vecindad. No hay una relación social de vecindad. En las ciudades, por supuesto, no conocemos a la gente que vive en el puerto, en la puerta de al lado. Pero en el mundo rural ya casi tampoco. Si antes sí, la vecindad era una relación de derechos y deberes que establecían las personas y que tenía muchas normas. Por ejemplo, recuerdo de este libro que cuenta que cuando en el País Vasco alguien fallecía, no era un familiar el que dirigía las ceremonias del duelo, sino era un vecino. Y esto se hacía así para resaltar la importancia de la vecindad. Era un vecino por turno que era quien se encargaba de... O sea, estaba en la casa del difunto o la difunta y estaba allí estableciendo todo lo que era. Entonces los duelos duraban 2 días o 3 días, ¿no? ¿Por qué se elegía un vecino con el que no había lazos de sangre frente a un familiar? Para resaltar el aspecto. Otra institución muy importante, que no sabría decirlo ahora en euskera, que es una palabra compuesta de estas del euskera, que a ver quién se acuerda, ¿no? Bueno, pues era una institución vinculada a la maternidad. Cuando allí, pero tenía un nombre y era un rito. Cuando una mujer daba a luz o paría, como queráis decirlo, las vecinas del entorno que ya no tenían hijos pequeños o que eran solteras pasaban por su casa y se ofrecían formalmente en un acto de apoyo. O sea, lo que se venía a decir es, bueno, pues aquí estamos, cuenta para nosotros para lo que necesites, etcétera, etcétera, ¿no? Se tomaban unas pastas que ya estaban preparadas desde antes del parto, se charlaba un rato, y eso no era un ritual, sino era algo sólido. Si allí iban 15 mujeres, 20 o las que fueran, a ofrecerse a la parturienta, esas 15 o 20 mujeres quedaban vinculadas por un lazo de ayuda hasta que el niño o niña nacido tenía mayoría de edad. Cuando ya, que en la época podía ser 12 años, ¿no? Cuando ya se le consideraba apto o apta para hacer cosas por sí mismo, entonces el vínculo se disolvía. Había montones de relaciones de este tipo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien perdía por una enfermedad un animal de tiro, pues entonces la vecindad le conseguía uno, en las mismas condiciones. Si estaba enfermo, hacía el trabajo que le correspondía, las casas se hacían por trabajo colectivo. Entonces, bueno, esto era un sistema muy interesante. Pero hay detalles que indican que no había una pérdida de individualidad. Por ejemplo, es muy interesante, lo leí eso cómo se hacía el sistema de sacar madera del monte comunal. Se reunía la asamblea concejil. Y entonces, un vecino, supongamos que quería hacer una casa porque su hija se iban a casar y no tenían casa, querían hacer una casa. Ellos habían calculado que necesitaban 400 troncos sacar. El vecino no pedía autorización a la asamblea concejil para sacar la madera, sino simplemente informaba a la asamblea que necesitaba 400 troncos. Porque si pedía autorización, ¿cómo iba a pedir autorización para sacar lo que era suyo? Esto es un detalle fundamental. Solamente se levantaba y decía, para tal cosa necesito 400 troncos de estas características, los explicaba, y eso era todo. Nadie podía negárselo, ¿no? Solamente estaba prohibido sacar madera para la venta. Nadie podía sacar ni una rama para vender, porque todo lo que pertenecía al término municipal tenía que ser gestionado por la asamblea. Entonces, esto indica que la individualidad no estaba anulada, que no había un sistema individualista, un sistema colectivista que anulaba. Yo tengo un amigo, que a ver si se anima, que quiere estudiar él además es una persona socialmente de ideas muy avanzadas y conoce muy bien el mundo tradicional en la comarca de la Cabrera de León, donde se ha conservado esto hace poco. Y él tiene un libro en la cabeza que yo, espero que lo haga alguna vez, que más o menos intenta explicar cómo los sistemas colectivistas tradicionales no anulaban al individuo. Él nació allí, en esta comarca, y tiene recogido mucha información, tanto de lo vivido con él como de lo hablado con sus abuelos y tal, ¿no?
Y es verdad, o sea, no era un sistema totalitario colectivista, sino lo colectivo llega hasta aquí y a partir de aquí está la iniciativa individual, la voluntad individual y la toma de decisiones individuales. De ahí que el Concejo no estuviera reunido día y noche. La Asamblea Concejil se reunía una vez al mes, punto. Solo en circunstancias muy excepcionales se podía hacer alguna junta extraordinaria. Y el resto del tiempo, pues la gente tenía que tomar decisiones, ¿no? Y había decisiones muy interesantes. Cuando uno estudia estos pueblos, pues por ejemplo, la típica característica de que alguien no estaba interesado en la agricultura, entonces él se dedicaba a la ganadería, no le gustaba la agricultura, o alguien prefería hacerse cargo del molino comunal que tener un huerto. Entonces había unos sistemas de división del trabajo que estaban basados en el principio de voluntariedad. Muy difícilmente una asamblea de la época imponía nada a un vecino, más allá de cuestiones lógicas, como por ejemplo la gestión del comunal, cuando se metía el ganado mayor, cuando se metía el ganado menor, en qué parte se plantaba trigo, que se solía hacer colectivamente, o centeno, o cebada. Es decir, todas estas cuestiones del sentido común se decidían colectivamente, pero todo lo demás se dejaba a la iniciativa. Bueno, en una historia del municipalismo de Enrique Orduña da algunos datos sobre cómo era la cosa en Cataluña, ¿no? Vamos a empezar. O sea que aquí en las asambleas medievales de los siglos XI-XII se llamaban universitas. La expresión Consell Obert se usaba poco. Universitas claramente significa lo que significa, ¿no? La universalidad, la totalidad de la gente. Entonces se usaba esta expresión. También se usaba el término asamblea vecinal, asamblea general y a veces, como ya he dicho, Consell Obert, pero poco. La universitas era la expresión normal. Es decir, si se coge un documento del siglo XII en Cataluña, normalmente se verá a veces escrita la palabra universitas. Universitas se refiere a asamblea. El proceso de destrucción en Cataluña de los sistemas de gobierno por asambleas es similar al que se da en Navarra o al que se da en Vascongadas o al de Castilla. Lo que la sustituye es el Consell, o Concejo Cerrado o Regimiento. Estoy empleando la terminología castellana, pero también es la de Navarra. La terminología navarra y la castellana es igual, la de Vascongadas no. Entonces, ¿qué sucede? En las villas y ciudades importantes, por la presión de la corona, en este caso de la corona de Aragón, los sistemas asamblearios empiezan a retroceder a partir del año 1250. Curiosamente, en la misma época que retrocede el arte románico. Eso está clarísimo. Cuando el arte románico entra en declive también los sistemas asamblearios. Entonces son sustituidos por lo que se llamaba un Consell, de ahí la palabra Consell de Cent, no, pero en algunos sitios eran 40 personas. Entonces ya no se reunía la asamblea, sino que se reunía un grupo cerrado vinculado a la corona, es decir, al rey, que era el que gobernaba el municipio. Entonces esto ya se sustituye el sistema asambleario por un sistema de notables. Se crea un patriciado urbano, que está en la expresión, que va a llevar adelante el gobierno municipal. Pero en las aldeas esto no sucede. En las aldeas la corona no consigue imponerse. Y entonces en las pequeñas aldeas se sigue todavía con el régimen asambleario hasta el día de hoy. El libro este y otro que he consultado dice que los gobiernos por asambleas en Cataluña fueron particularmente queridos y conocidos en lo que es la Cataluña inicial, que es sobre todo las tierras de Lleida y las tierras de Girona. Es ahí donde se conservan hasta hoy mismo, ¿no? Todavía se hace bastante referencia a los sistemas asamblearios en las leyes municipales de la Generalitat en la Segunda República. Aquí citan la ley municipal de la Generalitat de 1933, me parece que hace bastantes referencias y emplea la terminología de Consell Obert. Yo esto lo leí hace años, esta ley, y efectivamente es así, ¿no? Eso significa que todavía en 1933 era una realidad viva en muchos territorios catalanes hasta tal punto que se exigía que la ley lo considerase. Entonces ahí hacen como un juego de manos diciendo, bueno, donde haya asamblea, pues que siga la asamblea, y donde ya haya un gobierno de partidos políticos y tal, pues entonces está un ayuntamiento que se gobierne con los partidos políticos. Un poco es como salomónica, ¿no? La parte mitad por mitad, ¿no? Incluso en algún caso hace también referencia a los sistemas comunales que estaban vinculados a este asunto.
Bueno, explicar por qué retroceden los sistemas asamblearios, pues, bueno, podríamos decir que hay dos causas. Primero, el creciente poder de la corona. El conflicto en el mundo medieval es entre la corona y el concejo. Eso en todos los territorios peninsulares. El proceso también se estudia muy bien en el Reino de Navarra. Ya sabéis que el Reino de Navarra es independiente hasta que es conquistado por Castilla, por Fernando el Católico, por cierto, el rey de Aragón, en 1512. El rey de Aragón conquista Navarra, pero en nombre de la corona de Castilla, no en nombre de la corona de Aragón. El conquistador de facto es la corona de Castilla, ¿no? Pero quien da la orden de invasión es Fernando el Católico, puesto que la reina Isabel había fallecido ya hacía 8 años. Entonces, pues allí es parecido, ¿no? Entonces la corona se hace fuerte en las ciudades y consigue primero eliminar los sistemas asamblearios en las ciudades y villas. Claro, estamos hablando, yo no sé exactamente, pero en 1250 Barcelona como mucho podía tener 15.000 habitantes, era la ciudad más grande. Lleida podía tener 8.000 quizá, ¿no? Bueno, pero ahí es donde la corona crea en primer lugar un poder propio. Hasta entonces no era así. ¿Cómo funcionaban los sistemas asamblearios en ciudades que antes eran un poquito más pequeñas? Pues yo no lo tengo estudiado para Barcelona ni para Lleida, pero sí para Madrid. Madrid tiene un foro de 1202 que yo creo que como funcionaba Madrid era como funcionaban todas las ciudades de la península ibérica, incluyendo las portuguesas y también las de Navarra, que era independiente, ¿no? Pues lo que había era, se dividía la villa o ciudad en barrios. Entonces cada barrio se reunía en asamblea, más o menos barrios de 300 personas. En Madrid había 10. Entonces allí se elegían 2 portavoces de la asamblea y luego todos estos se reunían, que eran 2 por 10, 20, que constituían el llamado Concejo de Madrid. Pero este Concejo de Madrid no era una reunión de representantes, sino una reunión de portavoces, que es distinto. Y entonces allí se unificaban las posiciones de las diversas de las asambleas, ¿no? Muchas veces estas asambleas se reunían en iglesias. Las iglesias tenían muchas más que funciones de culto, ¿no? Se metían allí, pues se hacía frío, llovía y se tomaban decisiones fundamentales. En el caso de Madrid, incluso ellos, la asamblea, la que redacta el foro es la ley municipal. El foro de 1202 empieza diciendo, la han escrito los vecinos de Madrid. Eso es bastante común. Por ejemplo, también eso es así en el foro de Salamanca y el foro de Nájera. Entonces Nájera formaba parte de la Euskal Herria medieval. Nájera formaba parte del reino de Pamplona-Nájera. O sea, no tenía nada que ver con Castilla ni nada. Allí es donde se enterraban los reyes de Navarra. Bueno, siento tener que dar esta tabarra de historia, pero si no, no se entiende, ¿no? En Nájera hay un foro maravilloso del año 1070 que explica que ha sido escrito por los vecinos y hace el añadido hombres y mujeres. Eso es fundamental. Hombres y mujeres, dice el foro. O sea, bueno, aquí en Cataluña estaban las cartas de población, que era lo mismo, ¿no? Las cartas de población es lo mismo, pero solo cambia el nombre. Es decir, es una ley municipal en muchas de las cuales, o casi todas, a mi entender, sobre todo las anteriores a 1250, se realizaban en concejo, en asamblea. Había una asamblea, la Universitas Catalana constituía las cartas de población. Entonces ellos hacían una legislación. Luego de esas cartas se hacía llegar una copia al rey. Pero no se pedía permiso al rey, ni el rey intervenía. Eso lo dice claramente en el foro de Medinaceli. Dice, los vecinos de Medinaceli hemos redactado este foro y lo hemos hecho llegar al rey Alfonso. O sea, tiene que pasar tiempo hasta que la ley municipal es una prerrogativa de la corona o del monarca. Eso no sucede antes de 1250, que yo sepa, en ningún territorio municipal. Entonces ya con esto se acaba el proceso del gobierno por asambleas, porque el gobierno tenía funciones legislativas, las asambleas incluso judiciales. Ellos establecían leyes, establecían las penas para quien transgrediera esas leyes, pero era obligatorio y forzoso que aquellas normas se cumplieran. Podían ser de diversa naturaleza, había un respeto por el individuo y ese respeto se mantenía, pero a partir de un momento ya solo en el mundo rural queda las asambleas como formas de autogobierno. Y eso se mantiene así hasta la Constitución de 1812, que es otra vuelta de tuerca para golpear todavía más los sistemas asamblearios. Los sistemas asamblearios son incompatibles con las fórmulas de gobierno de las élites. Entonces, la corona de Aragón era un gobierno de las élites,
pero la actual sistema parlamentarista es otra forma de gobierno de las élites, que se llaman representantes populares, lo que se quiera, pero en realidad, si gobiernan los representantes del pueblo, está claro que no gobierna el pueblo. Luego, claro, o sea, un futuro sistema democrático y participativo solo puede ser un sistema asambleario. ¿Que esto es muy difícil de lograr y muy difícil de mantener? Sí, lo sé, pero bueno, por lo menos digamos la verdad y así nos quedamos más tranquilos, ¿no? La pérdida del comunal pues se realiza paralelamente a todos estos procesos. Aquí hay una teoría que yo no comparto, que dice que la pérdida de la legislación catalana en 1714, que es real, no es una gran pérdida del comunal en Cataluña. Yo esto no lo tengo probado. Lo que es cierto es que en 1714 Cataluña pierde sus leyes, no todas, queda alguna parte del derecho civil privado que permanece, ¿no? Porque ese es el más difícil de quitarle a un pueblo, ¿no? Y se le impone la legislación castellana. En realidad, la Corona de Castilla ya había conquistado antes Navarra en 1512. En Navarra dejaron más legislación que en Cataluña, porque hubo un pacto con las élites navarras y bueno, había más legislación autóctona. Aquí hubo menos, a mi entender, ¿no? Pero yo creo que esto no afectó tanto al comunal como la Revolución Liberal Española. La Revolución Liberal inicia un proceso de privatización en todos los territorios. Va estableciendo sobre todo dos leyes: la ley de 1813, que privatiza muchísimo comunal, y otra, la de 1855, que es definitiva. No casualmente, el libro de Yesío que he leído se refiere todo el rato a la ley esta, que es la que origina la bancarrota demográfica de la población, ¿no? Que la población se derrumba desde que le aplican la ley. 70 años después había perdido 2/3 de sus vecinos. Esto es... El proceso privatizador es necesario para el desarrollo del capitalismo. Por un lado, la tierra tenía que convertirse en propiedad privada. Por otro lado, la gente tenía que ser despojada de sus bienes para convertirse en mano de obra. Eso era así, ¿no? Y por otro lado, sobre todo, el Estado, para hacerse fuerte, no podía tener delante de sí a unas comunidades muy homogéneas y muy compactadas que se ayudaban. Tenía que tener unas comunidades disgregadas. ¿Y qué disgrega más a una sociedad que la propiedad particular? Nada. La propiedad particular disgrega a las comunidades. O sea, empieza el conflicto eterno entre lo tuyo, lo mío. Los hermanos empiezan a pelearse porque ya uno le gusta más este trozo de tierra que el otro. Entonces se entra en la era del conflicto en el mundo rural, que es más o menos, eso se inicia hacia 1880. ¿Antes lo había habido? Sí, a veces sí, ¿no? Pero poco. Y entonces el Estado puede crecer muy deprisa. Hasta entonces el Estado tenía muy poco que hacer frente a comunidades muy homogéneas. Por lo tanto, no veamos el asunto solo como un hecho económico, sino también como un hecho de dominio, de voluntad de poder, que era el que había, ¿no? Aquí tengo otro libro que se llama Democracia Directa Municipal, Concejos y Cabildos Abiertos, que está muy bien, de Enrique Orduña Rebollo también. Dedica 2 capítulos a Cataluña. Entonces, por ejemplo, dice: la existencia del Concejo Abierto, Asamblea General de Vecinos en Cataluña, era muy común, bla, bla, y aquí dice que las ordenanzas municipales de algunos pueblos como Olot, Sant Joan de las Abadesas, Blanes, Prat de Llobregat y la Fatarella están bien documentados. Dice que aquí las asambleas municipales de estos pueblos están bien documentadas. Se refiere a los siglos XVI y XVII. O sea, se conserva una documentación importante. Solo hay alguien que salga y la busque y nos la... Dice que se emplea la expresión Asamblea General de Vecinos. El texto está en castellano, todo él. No hay... Dice, aquí, por ejemplo, en Blanes, dice que él ha estudiado un documento sobre la Asamblea Vecinal de 1603 y en la Fatarella otro de 1705. O sea, esto es un buen historiador porque en vez de inventarse las cosas, busca los documentos en donde hay referencias a lo que él está estudiando, ¿no? Luego cita más casos por aquí. Luego emplea la expresión de que dice... ¿Cómo se estudia esto? Dice... La fórmula consistió en la aparición de un concejo reducido, el Consell Jurat. ¿Qué significa esto? Pues era un grupo de personas que juraban fidelidad a la corona y no a la comunidad vecinal de la que formaban parte. Es decir, que ellos ya eran gente del Estado, de las instituciones que gobernaban, y por lo tanto aquí empiezan ya a apropiarse del comunal. No siempre, porque una cosa es que los vecinos perdieran el control de la vida política y jurídica y otra cosa es que le arrebataran el comunal. Se dio una relación anómala por el cual, aunque ya los vecinos no se reunían en asambleas para la totalidad de la vida municipal, sí lo seguían haciendo para la gestión del comunal. O
sea, esto todavía se mantuvo, es una fórmula de transición que se mantuvo hasta la liquidación del comunal. Vuelvo a insistir que me gustaría mucho, y a ver si alguien nos lo dice, ¿cuánto comunal queda ahí en Cataluña? Yo pienso bastante, ¿no? Por ejemplo, en Galicia creo, lo mismo voy a decir ahora una tontería, ¿no? Pero yo creo que todavía quedan 400.000 hectáreas, incluso 600.000, ¿no? Cataluña quizá un poquito menos, pero no mucho menos, ¿no? A veces bienes que son comunales en el sentido jurídico estricto han sido, digamos, usurpados por los ayuntamientos o por la Generalitat y los han convertido en bienes gestionados por ellos, pero eso en realidad sería ilegal o una anomalía, porque en el fondo siguen siendo comunales. Lo que pasa es que a veces por desidia de los vecinos se desentienden y entonces viene una entidad estatal que se apodera de eso. Pero hurgando en la documentación se descubre que muchas veces los ayuntamientos no tienen títulos legales para hacer lo que están haciendo. Yo en Cataluña lo sé menos, pero en Castilla eso pasa. Te encuentras pues que ellos simplemente y hacen pagar a los vecinos sus cánones por el uso anual del comunal, que es completamente ilegal, ¿no? Porque no pueden obligar a los vecinos a hacerlo, ¿no? Lo hacen porque les da la gana, ¿no? Supongo que aquí también, como dices. Bueno, pues esto es un poco la historia, ¿no? Por ejemplo, aquí cita que en muchos sitios había 20 jurats de estos. 20 personas gobernaban a lo mejor un municipio, como podía ser una población de tipo medio. Por ejemplo, aquí cita varias veces la villa de Blanes. En el siglo XVIII, Blanes, yo nunca he estado en Blanes, pero bueno, son villas de estas que podemos calcularle unos 4.000 habitantes en la época. Bueno, pues eran 20 personas las que tomaban todas las decisiones. En Castilla esto se llamaba regimiento o concejo cerrado. La palabra más usada era regimiento. Aquí la palabra es cursel. Y esto es... Bueno, el libro este, si alguien lo quiere leer, en la parte de Cataluña, pues está muy bien. Por ejemplo, aquí cita de no sé dónde, en un pueblo que se llama Prat, pero no dice cuál, porque hay varios. Dice: convocat y congregar lo concel general dels habitants de la parroquia de Sant Pere y Sant Pau en la parroquia de Prat. Esto es las actas de una reunión concejil en catalán, no en catalán del siglo XVIII, que era obligatorio en muchos sitios cuando se hacía una asamblea, luego se levantaba un acta y quedaba en el archivo municipal. Muchas han perdido por guerras, pero otras no. Entonces se reproduce aquí un párrafo, que es este párrafo de aquí, ¿no? En un catalán dieciochesco. Y luego el libro vuelve otra vez sobre el mismo asunto, estudiando las asambleas municipales en la ley municipal catalana de 26 de mayo de 1933, que es la que antes me ha referido. Esto es fácil, yo supongo que estará incluso colgado en internet, y si no, son unos libritos de legislación, yo lo consulté, que se buscan, los tienen en bibliotecas, incluso en algunos archivos de los municipios, y se lee, ¿no? Entonces, claro, esto da una imagen de Cataluña ayer mismo, puesto que esto es la Segunda República, que luego se olvidó. La pregunta es, ¿qué tipo de historia es la que no cuenta todo esto? ¿Qué podemos decir de esa historia? Deberíamos decir lo peor, ¿no? O sea, y te insisten constantemente en otros aspectos de la realidad social que no son estos, cuando esto era lo que realmente vivía la gente. El 90% de la gente de la época estaba interesadísima en esto porque era parte de su vida, parte de la dinámica diaria de su vida. Le importaba un carajo que el rey se llamara tal o pascual, porque ellos ni nunca habían visto al rey ni le tenían especial afecto, y normalmente ni se enteraban de cuándo se cambiaban los reyes, ¿no? Ni nada de eso. Entonces todo esto es ocultado con unas pretensiones que son de tipo político, ¿no? Para justificar un sistema político y un sistema económico, ¿no? Bueno, pues con esto acabo ya. Se han hecho incluso, mira, aquí hay una serrada sobre el comunal en Sor, en el Ateneo. Esta se hizo en 2000. Estas me la dieron cuando fui a hacer allí la charla. A ver. No. Bueno, pues hay por aquí un texto, sí, a ver si lo encuentro. Aquí está. En 2002. Este fue muy completo. Fue un encuentro como el que nosotros hemos hecho, con un estudio muy completo, ¿no? Incluso con el comunal hoy. Yo no pude estar, pero dice: segona sesión de Treball, els ben comunal, una realitat viva avui, en 2002. Entonces ellos estudian allí cómo era el comunal en Cataluña. Claro, esto que suele ser reuniones de eruditos, historiadores, eruditos, que luego se molestan muy poco en que lo que ellos hacen llegue a la gente común, ¿no? Por desgracia, luego no llega. Pero eso significa que existir existe. Estos son las actas
que creo que me la dio alguien allí cuando yo estuve en SOR, alguien me pasó esta fotocopia. Y luego yo tengo aquí muchas notas. Bueno, está bien, ¿no? Por ejemplo, estudia también la Vall d'Aran, al segle XVII-XVIII. Serán como ponencias, pequeñas ponencias muy interesantes. Incluso hay aquí un libro curioso. A ver de qué año es esto. 1969, de un tal Jorge Plantada y Aznar, que se llama El derecho nobiliario histórico en los concejos de Cataluña. Dice: ordenanzas y privilegios de la baronía de Montbui. Bueno, estos son textos muy duros, te metes ahí a leerlos y algo hay, pero bueno, la historia verdadera se hace con estos textos, que son textos que recogen una gran cantidad de documentación, ¿no? Este libro no lo consulto. Luego hay cuestiones muy interesantes, por ejemplo, un artículo que se titula Aprofitament comunal tras i pastures al delta del Llobregat, segles XIV a XV, conflictes per la utilització de l'espai a la baixa edat mitjana, de un autor que se llama Josep Fernández y Trabal. Esto se refiere que, claro, cuando la gente de los pueblos o de las villas pierde la capacidad de reunirse en asamblea, inmediatamente los sectores aristocráticos o el patriciado empieza a disputarle los sistemas de pasto, empieza a intentar apropiarse de lo que había sido comunal. Entonces esto es un conflicto que hay allá en el delta del Llobregat, ¿no? Generalmente los deltas eran lugares que se utilizaban por ganado mayor, vacuno y caballar, y que eran muy, muy eficaces, ¿no? Entonces las élites de poder ligadas a la corona se lo disputaban, era muy común y se lo hacía únicamente por viva fuerza, ¿no? Si los vecinos de los pueblos de por allí no les plantaban cara, a veces por medio del uso de la violencia, pues las élites y la aristocracia se hacía con esos espacios. A veces tenían que ceder, a lo mejor los dominaban durante 40 o 50 años y luego había una reacción popular que les expulsaba. Era un sistema. Y aquí estudia un caso es un artículo bastante bien hecho, aunque ya tardío. O sea, el siglo XIV y XV ya es el final de la Edad Media y ya se establecen otras condiciones. Daros cuenta que son los reyes católicos, como Ferran de la Corona de Aragón, que crean lo que pudiera ser la primera forma de Estado eficaz en los reinos de Aragón y Castilla. Lo que había existido antes eran embriones de Estado, estados ineficientes, no tenían un poder coercitivo fuerte, pero en este caso sí. O sea, sobre todo con la fusión de las dos coronas, aunque es una fusión en donde en cada territorio se mantiene la legislación propia, se crea ya un aparato militar, coercitivo, legislativo, propagandístico, que permite una acción más eficaz contra las comunidades rurales y contra la gente popular. Cuando decimos comunidad rural, tenéis que pensar en términos de la época. Comunidad rural incluía una cantidad notable de artesanos. Cualquier pueblo, incluido en esa época, podía tener gente que hacía zapatos, que tejía, es decir, que no era solamente campesinos. Esa creación de un campesino que no es artesano es una cosa de finales del XIX. Hasta entonces casi todo el mundo sabía ser albañil al mismo tiempo que carpintero o que hortelano, ¿no? Pero esto se nota mucho aquí en el pueblo cuando te vas paseando, aunque esté muy recorrido, pero notas trozos de madera trabajados con un detalle, que realmente eran oficio, ¿no? O sea, eran ellos mismos que hacían verdaderas maravillas, ¿no? Con la madera y con piedras. Claro. Aquí existían también sistemas de trabajo comunitario, esto me lo ha contado gente. Parece ser que el término era jornal de vila, que quiere decir esto, que había un intercambio de trabajo entre la gente. Si alguien aportaba para hacer una casa tantas jornadas de trabajo, luego tenía que recibir esas mismas jornadas. Había muchas formas de trabajo. Si se hacía con herramientas, pues luego había que pagar con un trabajo de herramientas. Si se aportaba animales de tiro, entonces quien había recibido el trabajo como animales de tiro tenía luego que ir con sus animales de tiro cuando se le convocara para un trabajo. Pero siempre la persona que recibía el trabajo estaba obligada, bueno, más que la persona, la familia, a poner la comida del día, la comida y el vino. Eso siempre era así. Es decir, se daba de comer a la gente, que es lógico, ¿no?, que iba a trabajar allí, ya fuera una tierra, fuera una casa, o fuera simplemente a un pajar o a algún habitáculo para animales. Entonces estos sistemas eran muy eficaces.
A veces cuando se estudia la construcción rural y las construcciones medievales dices, bueno, ¿cómo podían hacer esto? No tenían maquinaria, tal, bueno, tenían un trabajo comunal, ¿no? Una cosa muy interesante era la cantidad de molinos, que esto era una realidad de la península ibérica que en otras partes de Europa no se daba, que eran propiedad del concejo. Mientras que en Europa era muy raro, aquí eran quizá el 80%. O sea, los molinos eran las máquinas de la época, ¿no? Eran magníficas. Y entonces casi siempre eran de propiedad concejil, el concejo las construía y el concejo las usaba. Luego, podía ser otro 10% de propiedad de colectivos de vecinos. Había libertad, ¿eh? Si un grupo de vecinos se asociaba y decía, queremos hacer un molino porque queremos, bueno, pues hacían el molino, ¿no? Solo había una norma que no podía quitar el agua a los molinos ya existentes y tenía que establecer, me parece que en Castilla eran 2 kilómetros aguas arriba del molino existente, porque si no le quitabas el agua, claro, sobre todo en verano. Y luego había otro 10% de molinos que era propiedad nobiliaria, del clero o de la aristocracia o algunos de la corona. En el resto de Europa no era así, casi todos los molinos eran propiedad aristocrática o nobiliaria y tal. Esto es una peculiaridad de los pueblos hispánicos que se diferencia. Hispánicos lo utilizan en la terminología antigua, como península ibérica y lugar geográfico. No tiene significado político, ¿eh? O sea, yo digo pueblos hispánicos por no decir pueblos de la península ibérica. Entonces, estos son peculiaridades muy interesantes. O, por ejemplo, los hornos comunales. Yo, en un viaje anterior a Cataluña, localicé uno en la villa de Àger, aquí en Lleida. Allí había un horno comunal que parece que ha existido hasta hace no mucho, o por lo menos como edificio, ¿no? Esto era muy importante porque permitía una vida colectiva muy, muy activa. Los hornos se usaban colectivamente, pero también se reparaban colectivamente. Y cada vez que esto se hacía era una fiesta. Reparar un horno significaba hacer un trabajo, pero no matarse a trabajar. Había un momento que se paraba, se hacía comida, se tomaba vino y se hacía música. Venía la gente del pueblo, mejor, se cantaba, se bailaba, se convivía. Toda la vida comunitaria estaba fundamentada en la música. Igual que los trabajos, casi todos se hacían cantando. Esto es así. Yo tengo una amiga del Lluçanès que se llama Roser, que ella es especialista en música tradicional catalana. Y bueno, a ver si alguna vez, si hacéis otras jornadas en este pueblo, la traéis. Y bueno, pues la música entonces no era ocio, era ocio y trabajo, estaba muy vinculado al trabajo. Y el trabajo comunitario era algo impensable, que la gente se la matase a trabajar. Pues si había que estar 4 días en vez de 2, pues estaban 4 días, ¿no? Y cada día, cuando se acababa, se hacía fiesta. Y el día que se acababa, se hacía una fiesta todavía mayor. Esos eran los procedimientos antiguos del trabajo, que bueno, hoy se han perdido completamente, ¿no? Aquí mira, por ejemplo, otro asunto, leo el título, o l'he leído ya antes, no. L'aprofitament dels béns comunals a Catalunya i la seva evolució jurídica a propósito del cas de l'estany de Banyoles. Aquí se refiere a los sistemas colectivistas de regadío. O sea, como esto es una fotocopia del libro este. Aquí cómo se gestionaba alrededor del lago este los sistemas de regadío, que el regadío exige hacer canales, que es trabajo, exige controlar el agua, exige tomar decisiones. Por ejemplo, viene un verano seco y se tenía que reunir la asamblea de vecinos de los pueblos para decidir qué se regaba y qué se dejaba secar, ¿no? Si venía un verano seco, si no había agua para todo, ¿no? Eran decisiones de las cuales podía depender la vida de la comunidad en un momento dado, ¿no? Por lo tanto, esas eran cuestiones muy importantes que poco a poco están saliendo a la luz. Mirad, esto es muy interesante, la historia de la farga catalana. Este libro, que bueno, ya lo veis por el acento que no es en castellano, que es un texto en catalán, y aquí explica cómo en el Pirineo catalán los sistemas colectivistas y el comunal eran muy importantes todavía en el siglo XVIII, y cómo esto se utilizaba para, primero, los montes se sacaban madera para hacer carbón vegetal, que se utilizaba para la fundición del hierro, según esta tecnología que ya la cité ayer. Esta tecnología es maravillosa, yo la he estudiado mucho, nunca lo he entendido cómo funciona, pero el caso es que funciona. O sea, bueno, era un sistema que caía por unos tubos un gran chorro de agua, entonces se creaba un vacío, no entiendo cómo, y entonces esto insuflaba una gran cantidad de oxígeno a los hornos en donde se fundía el hierro y el acero. Puesto que la calidad del hierro y más del acero depende del oxígeno insuflado, esto se inventó en Cataluña en el siglo IX o X. Que la revolución de la Alta Edad Media inventara estas cosas significa algo. Los romanos y los pueblos posromanos no tenían ni idea de hierro. Los celtíberos sí, los pueblos prerromanos sí.
Pero los romanos eran malísimos, sus espadas eran malísimas y sus herramientas, no lo hacían bien. Entonces, que se haga esta gran innovación que ha estado en uso hasta el siglo XIX, esto era un procedimiento muy avanzado, demuestra que la sociedad que lo construyó era una sociedad tan libre que permitía el debate y la controversia para llegar a un sistema así. Un sistema así no se hace de un día para otro. Esto tuvo que ser mucha gente debatiendo, intercambiándose opiniones, buscando por aquí y por allá. Poner en marcha una revolución tecnológica, que esto es una revolución tecnológica de esta naturaleza, no es algo que Osallán en un día en su casa se rascaba la cabeza y se le ocurrió, sino esto es un proceso de creación colectiva. Pudo llevar 50, 70 años. Y entonces podemos decir que el genio de la Cataluña de la Alta Edad Media se realiza en inventos como este. Es curioso, por ejemplo, con todo lo que se ha contado, que cuando los embajadores de los condes catalanes iban a ver a los califas de Córdoba, ¿qué les llegaban de regalo? Les llevaban espadas forjadas en Cataluña. Y los otros se volvían locos porque ellos no sabían hacer unas espadas tan buenas. Entonces cogían un caballo, lo llenaban de espadas de por aquí y se las regalaban al señor califa, que él, claro, no sabían hacer esas espadas. Entonces, porque no sabían fundir el acero de esa calidad, ¿no? Y es muy interesante respecto a recordar lo que yo dije ayer de la revolución de la Alta Edad Media, ¿no? Este libro a mí me resultó muy agradable de leer porque te da una imagen, está muy bien escrito, vamos a ver por un tal Carlos Mas, es un libro ya hace 20 años, muy bien escrito respecto a lo que era Cataluña en el siglo XVIII. La Cataluña pirenaica en el siglo XVIII es como algo que te abre la mente y te hace penetrar. Bueno, por aquí ya no tengo casi nada más. Luego, por ejemplo, aquí tengo otro que se titula en castellano Comunales y propios en Valencia, por dos autores que se llaman Mariano Peset y Pilar Hernández. Bueno, es lo mismo. El país Valencia, como parte de los países catalanes, tiene unas peculiaridades importantes. Yo nunca las he entendido, quiero decirlo, pero, por ejemplo, allí no se usaba el término cartas de población, sino fueros. Es importante esto, los sistemas de autogobierno. ¿Y cómo es allí el comunal? Pues bueno, quiero decir que allí es más difícil porque el país valenciano sufre un proceso de privatización de la tierra radical. Con la revolución agrícola capitalista del siglo XIX, al ser una tierra muy fértil por las condiciones del clima y tal y cual, ¿no? Pues entonces allí la tierra se privatiza masivamente. Entonces lo que debe quedar de comunal, por lo menos en las partes más cercanas al mar, es muy poco. Eso también pasa aquí en Tarragona. En Tarragona, lo diré una vez más, sucede un fenómeno curioso. Tarragona es donde se desarrolla la propiedad capitalista de la tierra más rápido que en cualquier otro espacio catalán y quizá peninsular. ¿Por qué? Porque se dedica al cultivo del vino para destilarlo y convertirlo en aguardiente. Este aguardiente lo compraba la corona española para llevarlo a América y emborrachar con él a los indios. O sea, sí, hay documentos que explican que los indios de las llanuras norteamericanas eran manejados por los gobernadores españoles, que algunos eran catalanes, hay que decir, porque lo de 1714 también tiene otro cara. La oligarquía, la nobleza, la baronía catalana, desde ese momento puede ser gobernadora de territorios en América. Por ejemplo, fue un catalán el que reprime como capitán general la rebelión de Túpac Amaru en Perú. Es un catalán, no me acuerdo ahora el nombre, pero es un catalán, ¿no? Bueno, pues de allí se llevaba, los barcos de guerra españoles se cargaban de barriles de aguardiente de Tarragona y se llevaban a México, sobre todo, para la destrucción a través del alcohol de las comunidades indígenas. Desde Vilanova también. ¿Cómo? Desde Vilanova. Sí. Pero entonces, bueno, eso explica que allí, yo que he estado en pueblos de Tarragona hablando con gente y tal, te das cuenta que allí lo de las tradiciones comunales y colectivistas queda como algo muy vago, muy lejano. No es algo que ya la gente lo recuerde, pero es porque el proceso histórico es distinto. Bueno, pues con esto creo que se ha cumplido el objetivo de la charla. Se podrían decir muchas más cosas, pero por el momento lo dejamos aquí. Ahora, si queréis hacer alguna pregunta o dar vuestra opinión, pues sería muy... Bravo, muy bueno. Bueno, a ver, estamos muy adiestrados, ¿no?, en el capitalismo y todo esto que estás contando es apasionante, ¿no? A ver, no sé, por ejemplo, en un sitio como Solanell o algo así, ¿qué podríamos hacer para hacer algo, no sé, alguna idea que tuvieras para...
comunitaria aquí en este bonito lugar. No sé. ¿Qué Bueno. podrías proponer? Sí. Ya sé que es muy literal, pero es que nos estás contando como un cuento y no, que no es un cuento, que esto pasó y es historia, ¿no? Pero claro, estamos todavía adiestrados en el capitalismo, que es difícil de imaginar cómo funciona esto. O sea, Bueno, quiero decir que las propiedades en la època... Sí, pero los lados no... No, pero ningún explicar. O sigui, ¿cómo se hacía? Os pongo un ejemplo, ¿no? Antes de que llegara la luz, porque aquí hubo luz, justo ya cuando se abandonó el pueblo, antes hacían la luz con una pequeña central eléctrica que está abajo. Lo que pasa es que no hay tiempo de explicar tantas cosas ahora. Yo creo que tenemos que extenderlo, ¿no? Una pequeña central que desde Calle I, que es una casa que hay justo subiendo a mano izquierda, cogían con un cable, entonces una represa que aún se ve, aún puedes acabar de intuir. Entonces accionaban una compuerta que bajaba el agua y entonces accionaban una turbina. Entonces la luz del pueblo se empezaba a encender muy poco a poco, unas luces que eran como muy naranjas, ¿no? Entonces te explica la gente que las casas ricas, que eran las tres, Calle I, Calle Girona, tenían 75 vatios, lo cual les permitía pues, que unos estuviesen muñendo y los otros pues estaban cocinando y el hijo mayor a lo mejor aprendiendo a leer. Las casas pobres, que el Kiko, que el Esteve, que el tal, tenían una bombilla de 25 vatios. Entonces, cuando se tenía que arreglar, porque el agua, ¿cómo la canalizaban? Este río es poco caudaloso, siempre bajaba agua, pero poco caudaloso. Entonces, que hacían un riego, que lo hacían con rocas, con losas, iban a lo mejor 500 metros arriba del río, y entonces de allí canalizaban el agua. Claro, eso constantemente se obstruía, se tenía que reparar, se tenía que arreglar y tal, ¿no? Entonces, allí había un sistema que yo siempre me pregunto cuál exactamente era o dónde podíamos encontrar esa información que tenía esa base asamblearia o de consejo de pueblo seguro, porque todo se hacía por jornales. Y con casos como no quiero extender porque no soy yo quien de esto, pero hay un montón de ejemplos. Hicieron una carretera nueva que le hicieron con jornales de la gente del pueblo y no todo el mundo ponía los mismos jornales, los ponían dependiendo de lo que se entendía que cada uno se aprovecharía de esa nueva carretera. La carretera esa que se hizo, que es plana, que te ahorras toda la subida, que va para pasado Castellbó y que no se hizo porque hubo un vecino que se puso de culo, ¿vale? Pero eso se hacía con jornales. A mí me lo ha explicado gente que tiene 86 años y claro, pues que yo no soy ni historiador ni tengo buena memoria ni nada, pero son cosas realmente para llegar al fondo y decir, ya no es tanto inventar, sino por esas cosas intentar revolucionarlas, porque aquí ya se hacían. Sí. Recuperarlas, pero claro, es volvernos a educar. La comunidad, de todas maneras, no todos los bienes eran comunales. Las casas de siempre, desde la Alta Edad Media, y una serie de tierras que rodeaban la casa, los huertos siempre eran propiedad privada. Sí, aquí también. De siempre. No, eso nunca fue. Eran propiedad de una familia, era la familia, no de un barón. Eso no es verdad, eran de una familia. Luego, ¿cómo se inicia el proceso de diferenciación entre ricos y pobres en pueblos como estos? Pues muchas veces, mira, por ejemplo, si alguien de aquí le tocó la mala suerte de ir a la guerra de Cuba y muere allí, su familia ha perdido mano de obra, ha perdido un chico joven. Entonces esa familia no puede mantenerse en las mismas condiciones que otro que a lo mejor que el año que estalló la guerra de Cuba ya había ido a la mili y estaba vivo en la casa. Entonces las pérdidas de población de este tipo hacían diferenciaciones, ¿no? Una familia pues a lo mejor no podía mantenerse sin el hijo y en determinadas condiciones pues tenía que hacer jornales para el otro y o tenía que venderles un trocito de tierra o tenían, ¿sabes? Entonces eso introduce ya un elemento de diferenciación, ¿no? A menudo era así, o no digamos si la gente caía enferma. Todo eso va introduciendo diferencias, ¿no? En algunos territorios esas diferencias todavía se mantenían a raya, ¿no? Había un sistema por el cual nadie podía tener yuntas más de una determinada cantidad para impedir que se acumularan tierras. La cantidad de yuntas que tienes te dicen las tierras que pueden labrar. Si se prohíbe que se tengan más de 2 yuntas, pueden labrar como mucho 40 hectáreas, 20 por yunta, ¿no? Todas las cuestiones se vienen abajo. Por ejemplo, si cerca de este pueblo se construyó un camino o un embalse o algo así, y de aquí fue gente allí a trabajar, los que pudieron ganar bastante dinero en metálico, en efectivo, que probablemente lo usaran para comprar tierras a sus vecinos. En la época de Primo de Rivera se hacen muchas obras públicas y eso lo hacía la gente de las aldeas. Entonces eso les puso en contacto con los bienes monetarios. Hay una explicación que dice que la sociedad tradicional entra en crisis con la dictadura de Primo de Rivera porque es modernizante. Hace muchos ferrocarriles, muchas carreteras, muchas obras públicas, ¿no? Y eso
tenía dinero, era dinero. Entonces eso origina un caos en la sociedad rural tradicional. El dinero era como un corrosivo. Donde llegaba el dinero, las viejas costumbres de ayuda mutua se perdían. Uno que había estado trabajando en un embalse, no sé, a 20 kilómetros de aquí, cuando volvía a su pueblo, ya no pensaba en términos comunitarios. Pensaba decir, yo he ganado tantas pesetas y ahora voy a ver qué puedo comprar en mi pueblo. Y eso cambió todo. Hay una tesis que dice que la guerra civil surge como una reacción contra la modernización de Primo de Rivera. O sea, es decir, la sociedad, vamos a ver, la Segunda República lo que tiene enfrente de sí no es al proletariado urbano. Eso está archidemostrado estadísticamente. Quien se enfrenta con el gobierno republicano, con las atrocidades del gobierno republicano, es el mundo rural. Casas Viejas, por ejemplo, es el ejemplo típico, una aldea en Cádiz. Pero se puede hacer una lista de los sitios en donde choca la Guardia Civil, ¿con quién? Con comunidades rurales. Estas comunidades rurales, ¿qué estaban buscando? Que su proceso de desintegración, que había originado la dictadura de Primo de Rivera, hipermodernizante, monetizada, tal, no siguiera adelante. Entonces ahí hay un momento que digamos que el Estado pierde el control sobre el mundo rural. Y eso es lo que lleva, más que nada, directamente a la intervención de Franco. O sea, podemos decir que se vuelve a una situación como la del siglo XV, en el cual el Estado controlaba las ciudades, pero no los campos. Si se busca... Yo solo he hecho ahora todos los sitios donde, digamos, la Guardia Civil se machaca al mundo rural, machaca a gente, son siempre mundo rural. Ahí el gobierno del Frente Popular hace la gran matanza de Yeste, en la provincia de Albacete. Es de manual, ¿no? Es la gente del pueblo que dicen, nos han robado el comunal, vamos a recuperar el comunal. Esto en mayo del 36. Entonces llegan allí y recuperan su comunal. Llega la Guardia Civil, los echa en enfrentamiento a tiros y mueren 21 campesinos, un guardia civil y quedan 12 heridos graves. O sea, es una verdadera batalla que dura todo un día. Entonces, claro, el gobierno del Frente Popular es el responsable, tal. Eso, conmocionó a la sociedad de la época, no solamente España, sino también Cataluña se sintió conmocionada por aquel acontecimiento, ¿no? Y porque hay que tener en cuenta que, aunque no quiero entrar en esto, ¿por qué hubo aquí una cosa llamada guerra civil? No está claro todavía. ¿Qué pasó? No es verdad que el proletariado urbano estuviera insurreccionado, no es verdad. O sea, había conflictos del proletariado urbano, pero el sitio donde realmente estaba la gran tensión era en el mundo rural. Y estaban perdiendo el control sobre el campo. Entonces esto nos vincula. Daros cuenta que los procesos de desamortización no fueron aceptados por la gente. O sea, la gente seguía R diciendo, bueno, nos han quitado el comunal, nos han quitado las tierras, pero esas tierras son nuestras y cuando podamos las vamos a recuperar. Pero no solamente era un problema de la propiedad, sino de un modo de vida. Si no se entiende que lo que se quería buscar era una manera de vivir, no se entiende nada de lo que ha pasado en el mundo rural. La gente quería una manera de vivir, que no fuera individualista, que no fuera vivir de espaldas unos a los otros, todo eso. Y eso es lo que está todavía en el inconsciente colectivo. Yo, a partir de mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, recibo cartas a veces de gente muy joven que me cuenta cosas en este sentido, gente que ahora tiene 35 años, que ya todo esto ellos no lo vivieron, y es como una memoria colectiva que les lleva a añorar un mundo del pasado que ya no existe, porque hoy el campo está tan capitalizado y tan modernizado como la ciudad, pero que parece que no nos gusta la ciudad, no nos gusta la vida urbana, y a gente sí, no digo que es solo un porcentaje, ¿no? Y esto es lo que hay de fondo, sí. Entonces, claro, muy complicado, pero es como, por ejemplo, la historia de la guerra civil se falsea. La historia se falsea muy fácilmente, ¿no? Basta simplemente basarse en prejuicios y no en datos. Lo que hay que coger es decir, vamos a ver, choques entre gente y la Guardia Civil por un problema social. Entonces tú haces tu lista, como yo la he hecho, te das ahí una paliza y me descubres que el 80% de los conflictos eran campesinos. Pero claro, la palabra campesino yo no la uso nunca porque es falsa. Un campesino nunca se llama a sí mismo campesino. Eso es así. Tú le preguntas a la gente, ¿tú eres campesino? Bueno, no, eso no es una definición, ¿no? Nosotros somos de aquí, de este pueblo, de esta comarca, o somos castellanos o somos catalanes, pero campesino es una definición productivista, ¿no? No sé, de un oficio, ¿no? Ellos no tenían un oficio, tenían una manera de vivir.
como eso de labradores. No, nosotros no somos labradores, somos gente que vivimos de una manera. Eso fue luego añadido, que pegó etiquetas que se fueron poniendo a la gente, que la gente no las aceptaba, y tenían muchas razones no aceptarlas, porque lo que había detrás era un estilo de vida y una sociedad determinada, no un oficio. Entonces, bueno, esto... Pero desgraciadamente la historiografía en uso no acude a estos procedimientos. O sea, nadie se da cuenta que el famoso acontecimiento de Casas Viejas, donde los guardias de asalto y la Guardia Civil matan a 19 personas, pasó en una aldea de Cádiz, de 200 habitantes, y no en las industrias catalanas, ni en las del País Vasco, ni en Madrid, sino pasó allí, ¿no? Entonces, cuando hacen la lista, te das cuenta que la mayoría es un mundo rural. Entonces, ¿por qué, no? Y entonces, buscan los conflictos que había en el fondo de los conflictos, eran siempre cuestiones muy ligadas. El famoso conflicto, que si no lo cuento reviento, en la villa de Don Fadrique, en la provincia de Toledo, que es tomada por asalto por la Guardia Civil, surge un conflicto que está muy en relación con el mundo actual, que es que al gobernador civil se le ocurre ni más ni menos prohibir trabajar a las mujeres en la siega. O sea, aquello era impensable, las mujeres habían trabajado en la siega desde tiempos inmemoriales. Entonces viene el señor gobernador civil y prohíbe algo que formaba parte de la idiosincrasia popular, ¿no? Eso luego explica lo muy tolerantes con la cuestión femenina que eran los republicanos. Entonces la gente explota, asaltan el cuartel, se lían a tiros, cortan la vía del teléfono, levantan los raíles del tren y hacen zanjas en la carretera. Y se quedan allí 2 días. Llega la Guardia Civil, lo toma por asalto y hace un montón de barbaridades, tortura, mata gente y tal. Se venga de las mujeres del pueblo, que es las que habían empezado la lucha. Porque el primer día de lucha son las mujeres las que salen a la calle con hoces diciendo: siempre hemos trabajado en la siega, ¿por qué no podemos hacerlo? Al siguiente día se juntan los hombres y ya hay el acto insurreccional. Bueno, ¿qué habitantes tiene este pueblo? 3.000 habitantes tenía en la época, 3.000. O sea, era un pequeño pueblo de Castilla la Nueva de vida rural, ¿no? Que vivía del olivo, del cereal y de la viña. Entonces, si estudiamos todo esto, pues lo vemos de otra manera, ¿no? Pero en general la historia no se escribe así, se escribe a su aire. Félix, ¿qué técnicas utilizaban en el mundo rural en relación al pastoreo? Bueno, el pastoreo es una de las cuestiones que más se decidía en asamblea. Era muy delicado porque el pastoreo no era solo el abastecimiento de carne, piel. La piel, bueno, o vas desnudo pisando la nieve o te tienes que poner algo, ¿no? Era algo más. El ganado de tiro tenía que ser gestionado con mucha eficacia, porque si no la labranza no era posible. Y la tracción animal con carros y esto, o a lomos, ¿no? Por lo tanto, las dehesas eran fundamentales. Casi siempre en las reuniones del concejo el primer punto del orden del día era gestión de dehesas y comunales de pasto. Eran las gasolineras de la época. Te das cuenta que los bueyes, mulas, caballos se mantenían por una gestión de las dehesas. Pero una dehesa se puede gestionar mal. Si se mete el ganado en un tiempo inadecuado, la dehesa se puede agotar, se suele agostar. No, agostar no sería la palabra, pero bueno, se agotan, ¿no? Entonces era muy delicado. Entonces eso se llevaba a rajatabla. Solo podía pastar tal ganado de tal fecha a tal fecha. Luego había que sacarlo y llevarlo a otro sitio. Eso era una de las cuestiones más de vida o muerte, ¿no? Daros cuenta que ninguna comunidad rural puede ser autosuficiente. Esta mañana, hablando de las salinas, hay que entender que la sal es imprescindible, no solamente para las personas, sino para el ganado. Pero no todos los pueblos tienen salinas. Entonces, podía haber gente que necesitara hacerse 150 kilómetros para conseguir sal. Eso solo se podía hacer con ganado mayor, o bien a lomos, o bien en carros. Y eso exigía tener ganado mayor en buenas condiciones. No todos los pueblos fundían hierro. En algunos sitios se hacían pequeñas fundiciones, como esto de la forja catalana, pero más al sur de Cataluña yo entiendo que no fundían hierro, sino que lo intercambiaban. Es decir, intercambiaban el hierro del Pirineo, que eran pequeñas cantidades, lo que podía llevar un carro, por trigo. Es decir, había un intercambio de productos. Entonces esto se exigía al ganado. Entonces la gestión del ganado mayor era fundamental. Y bueno, había unos sistemas muy, muy perfeccionados, ¿no? En los cuales pues se exigía
Bueno, luego había que tener también alimentos para el ganado mayor en el invierno. El invierno era una época limitante, ¿no? También en agosto. En agosto, cuando los prados se agostan, la palabra castellana agostar viene de agosto, el ganado mayor tenía que ser bien alimentado. O sea, por ejemplo, un caballo puede cargar hasta 400 kilos a lomos, pero si está mal alimentado no le pueden meter más de 150. Entonces, esta es diferencia importante, ¿no? Una persona con 3 caballerías puede llevar 1.200 kilos marchando a quizás 60 kilómetros al día. Pero claro, si los caballos están mal alimentados, como mucho puede llevar 600 kilos. Y pierdes tiempo, o sea, todo esto estaba muy gestionado, ¿no? Y se llevaba a rajatabla. Y quien no lo hacía era sancionado con bastante dureza a veces. Siempre eran multas pecuniarias. El sistema popular no conocía cárceles ni tampoco expropiaciones, pero se ponían multas. Que esas multas se podían pagar generalmente en especie. Si eran pequeñas se pagaban en vino y si eran mayores en cereal. Por ejemplo, si alguien insultaba a alguien en una reunión asamblearia, se le ponía una sanción en vino. Pero si la cosa ya era mayor, que había sacado madera para vender del bosque comunal, que no había respetado las normas para el manejo del ganado, todo eso podía ser mayor, se le podía poner una sanción importante, cereal, o quizá en corderos, o cosas que fueran más gordas, ¿no? Normalmente la gente no se saltaba a la torera estas normas, las respetaba, porque eran de lógica y de supervivencia, mucho más cuando ellos mismos habían participado en la gestión, ¿no? Quería decir una cosa, lo que se cuenta de que las mujeres no intervenían en las asambleas concejiles sencillamente es mentira completamente. Puede ser que en algunas asambleas no se hiciera porque eran asambleas degeneradas, igual que en algunas asambleas en realidad ya eran solo una pantomima que organizaban los notables o los ricos del lugar para justificar su dominio del lugar. Entonces reunían a los vecinos en un acto de parodia y eso pasaba, ¿no? Bueno, también había asambleas donde decían, bueno, pues no vienen las mujeres. Bueno, claro, todo existe junto a su caricatura, pero en cosas normales hay unos estatutos, un reglamento de funcionamiento del siglo XIX en León que dice textualmente: a las reuniones del concejo asistirán todos los vecinos sin distinción de sexo. Había 2 maneras, que eran todos los hombres y mujeres, o bien una persona por casa. Ya cada casa decidía quién iba. Normalmente este segundo procedimiento era más utilizado, pero si era algo muy grave iban todos los adultos. O sea, si era una decisión de algo que compitiera muy fuerte, bueno, pues no sé, hacer un nuevo molino, poner un sistema como el que Saúl ha contado, que por cierto es idéntico al del pueblo de mi madre en el corazón de Castilla. Pero mi madre tenía lo mismo, una dinamo de corriente continua que se movía en un río y alimentaba las bombillas del pueblo. Y efectivamente, como allí, con la guerra eso no se reparó y después de la guerra civil se quedó sin uso, con lo cual el pueblo tenía electricidad en los años 20, la dejó de tener en los años 60 y como aquí la metieron 4 o 5 años antes de que el pueblo se abandonara. O sea, justo cuando la gente ya estaba pensando en irse, le metieron la electricidad. Claro, la hemos tenido que hacer nueva porque ya estaban en desuso, arruinada y fuera de normativa, ¿no? Sí. O sea, eso explica que, teniendo en cuenta las lógicas diferencias de idioma, cultura, historia, la historia del mundo rural se repite. Hay unos en Castilla, aquí tiene unas constantes, claro, lógicamente. Sin embargo, en el pueblo de mi padre, que estaba más metido en la sierra, nunca hubo electricidad. Yo le he conocido con 0 electricidad. Félix, con todos estos los comunales, aquí realmente, bueno, hay muchísimos más comunales que lo que son los prados privados. Efectivamente, los huertos todos tienen su propietario, igual que las casas. Hay un tema que hay unos edificios agrícolas que están alrededor del pueblo, hay unos 9, y hay algunos que están en el medio, por lo menos 2, que la gente del pueblo me han dicho que son de las casas que nosotros hemos comprado, pero que salen en el medio de un bosque comunal. Claro, no tiene mucho sentido que haya un edificio agrario donde almacenaban todo lo que es la sierra y tal, que sea comunal, ¿no? Hay el portal de Masdempere y el portal de Lorri, que si lo miras ahora mismo en el cadastro, sale como si fuera bien comunal, ¿no? Entonces hay testimonios, sí, puedes ir con él a hacer una acta notarial y todo el rollo, pero la realidad es que sale como comunal. Bueno, eso tiene una explicación fácil. Vamos a ver, los comunales estaban sometidos a una tributación fuerte. O sea, el Estado podía poner a este municipio un pago de un tributo extraordinario por motivo de una guerra, ¿no?
lo que fuera. Por ejemplo, la guerra de Marruecos en 1911. Había una tributación. Entonces los vecinos se reunían y decían, no estamos en condiciones de aportar cada casa. Entonces lo que se solía hacer era vender una parte del comunal. También así se privatizaba. Es decir, se buscaba a alguien por ahí que quisiera comprar una parte del monte o una parte. Entonces, esos edificios que en un momento dado fueron comunales, muy probablemente en alguna derrama de tributos extraordinarios fueron comprados por algún vecino de aquí o algún vecino de otro sitio. O sea, ayer dijo alguien, no sé quién de uno de los ponentes dijo, recordar, o las Salinas esta mañana, ¿no? Efectivamente, las Salinas, que fueron desamortizadas porque eran propiedad eclesiástica. Tengo mis dudas que fuera así, pero bueno. ¿Quién los compra? Un militar. Eso era muy común. Pero lo que hace este militar es comprarlo en plan expolio. Él no se preocupa de seguir que las Salinas funcionen, sino que vende toda la documentación que había. Vende aquello. Eso era muy común, ¿no? O sea, en la desamortización, las tierras fueron compradas a menudo por gente de las grandes ciudades. Por ejemplo, la gente de Madrid compra un montón de tierras de la meseta. Yo supongo que aquí la gente de Barcelona igual. Y muchos de ellos son militares. Por ejemplo, el general Prim, que era catalán, él desamortiza en los Montes de Toledo, en la desamortización civil, y él compra una finca de 17.000 hectáreas, que la mantiene todavía su familia. Lo que pasa es que el apellido Prim se ha perdido, ¿no? Pero es su familia. Yo he estado allí al lado y la he visto, ¿no? Que hoy es un gran negocio, se dedica a la caza mayor, está vallada, y hoy es un gran negocio de ciervo y todo esto, ¿no? Entonces, la gente del ejército se benefició mucho de la desamortización. Me resultó curioso lo que ha dicho el amigo esta mañana de las Salinas, ¿no? Y muchas veces se iba vendiendo poco a poco. Por ejemplo, los vecinos se reunían y decían, bueno, pues esta vez ¿qué vendemos? Vendemos el molino. Ellos sí tenían posibilidad de vender. A partir de la legislación liberal sí. O vendemos esta caseta o tal, ¿no? Para que no fueran las familias, porque si no había que hacerlo, como se dice en castellano, a escote, ¿no? O sea, aquí había 20 casas y había que entregar 2.000 reales de contribución extraordinaria, pues cada uno le tocaba 100 reales aportar, ¿no? Entonces, si ellos conseguían vender algo del comunal por 2.000 reales, pues ya no tenían que hacer ese desembolso, ¿no? Entonces, el proceso privatizado, en Navarra se hizo cosas que te dan risa, ¿no? Se vendía comunal por los ayuntamientos franquistas para comprarle a cada vecino un televisor. Y así podía ver los discursos de Franco en directo. Y esta cuestión se hacía con esa voluntad, ¿no? Y compraban para cada casa 60 televisores y pasaba todo el mundo a llevarse su televisor. Claro, si nos situamos en el año 65, la gente también, en la época, el televisor tenía un atractivo, hay que reconocerlo, ¿no? Era una cosa que tenía mucho enganche, ¿no? La destrucción del mundo rural en los años 60, también la gente se quedaba muy impresionada, ¿no? Cuando veían un televisor o cuando, incluso ante la luz. Yo recuerdo en mi infancia haber hablado con hombres, sobre todo de la Castilla más remota, para ellos ver la luz eléctrica había sido un shock, se habían quedado. ¿Cómo es posible, no? O sea, que pueda haber tanta luz. ¿Y esto cómo? Con un cable. O sea, ellos les hundía la confianza en sí mismos. Esto es muy importante, ¿no? Él les aculturizaba, porque ellos decían, bueno, entonces hay un mundo que es el mundo de la modernidad que hace cosas que nosotros no podemos hacer. Entonces ese mundo es mejor que el nuestro. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es irnos a la ciudad a vivir en ese mundo. Y ellos 40 años después te contaban lo de que la primera vez que habían visto la luz eléctrica, todavía no se habían recuperado del susto, ¿no? De la impresión que les había producido. Pero es lógico, pongámonos en su mentalidad, ¿no? O la primera vez que habían visto un coche, claro, un coche que no funcione con caballos, ¿no? O sea, pues claro, ¿dónde están los caballos aquí, no? O las mulas, ¿no? Bueno, todo esto, en gran medida los cachivaches de la modernidad eran también elementos de la propaganda que fueron destruyendo la fe de la gente en la sociedad rural. Hay un momento en los años 60, y esto yo lo he hablado mucho con mi familia, ya no confiaban en sí mismos. Ellos se creían inferiores, claramente. Inferiores a la gente de las ciudades, ¿no? Y eso 100 años antes no pasaba. 100 años antes tenían su cultura, su música, sus saberes, sus modos, no se consideraban inferiores. En la tele del nodo de la capital, yo he visto alguno que salía, bueno, ya todos
hombres elegantes, las mujeres que tomaban un café allí con una de cultos y tal, ¿no? Y se veía imágenes en el pueblo, pues allí, ordeñando la vaca, todos encorvados, así arrugados, era un escándalo, ven a la ciudad y aquí detrás de todo irás al cine y se veía Hollywood, los artistas y tal, ¿no? Es un escándalo. Era manipulativo, sin embargo, claro, en el pueblo de mi madre nos sacaban allí, llegaba el domingo y todo el mundo se ponía de limpio, perfectamente. Y en la iglesia había un organista con un órgano del siglo XVIII maravilloso. Venían de todas las aldeas de alrededor, porque en la Castilla más profunda las aldeas están muy cercanas, a escuchar al organista del pueblo porque era muy bueno. Y entonces allá había 400 personas en una iglesia donde cabían 150 para escuchar al organista. Eso significaba que tenían una voluntad de estética y de aprendizaje. Y luego se jugaba al juego pelota, pero toda la gente iba impoluta, limpia, y no los que se acaban en el nodo, que estaban allí con las cámaras esperando cuando estuvieran más sucios, más demacrados, para sacarles y ridiculizarles, ¿no? Se puso de moda un tipo de fotografía donde siempre, invariablemente, si salía al mundo rural, era en la forma de ancianos. El mensaje está claro. Esto es el pasado, tal, y siempre ancianos con un aspecto muy desastroso, con unas boinas muy sucias. Claro, los que lo vivíamos, yo entonces era un niño, lo vivíamos como una agresión, porque nuestra familia no era así, eso era un insulto. ¿Pero qué ibas a hacer? Callarte. Parecido quizás a fotografías que podemos ver antiguas también de tribus, de cualquier lugar del mundo, ¿no? Más retrasados, menos avanzados. Sí. Sacan a los mayores con un aspecto deplorable muchas veces. No les sacaban, en muchas casas campesinas se conservaban ropas de lino, de lana, que son verdaderas obras de arte, ¿no? Yo he visto algunas en la provincia de Guadalajara, magníficas, ¿no? Con un colorido. Claro. Y sin embargo, nunca les sacaban cuando iban vestidos así. Siempre les sacaban en el peor momento, ¿no? Y, bueno, pues todo eso fue creando una conciencia de inferioridad. Lo que lleva directamente al abandono del mundo rural es la pérdida de la confianza en ellos mismos y la aculturación. Esos son los factores. Mucho más que los bienes materiales, la pobreza y todo eso, que eso no era verdad. Claro, con esta desmoralización es fácil introducir toda esta industrialización industrializar la agricultura, ¿no? Es fácil. Claro. Incluso yo recuerdo gente que se reía, decía, bueno, vosotros os veis a las ciudades, pero yo recuerdo un hombre que decía, os dan un vino que no es vino, si es agua con polvo, os dan unos chorizos que son una porquería, pero ¿cómo vais a vivir allí? Había gente lúcida que se reía de los otros, pero claro, incluso gente que se negó a irse y se quedó en los pueblos allí mucho tiempo hasta que fallecieron ya muy mayores en los pueblos, ¿no? Siempre había gente más lúcida, pero claro, otro proceso aculturador terrible era la mili. La gente se iba a la mili, que era muy larga, y cuando volvía ya no se adaptaba a la vida campesina, quería irse, había visto la ciudad, había visto cosas horribles, por ejemplo, la prostitución. Bueno, se tendría que escribir un libro de cómo el ejército que llevaba la prostitución y al alcoholismo destruyó la sociedad tradicional, porque golpeó uno de los elementos decisivos, la prostitución. Hizo que el campesino que volvía de la mili ya no respetara a las mujeres como antes, puesto que se había acostumbrado a considerarlas como prostitutas cuando estaba en el ejército. Y en segundo lugar, el alcoholismo. El alcoholismo era un elemento destructivo. O sea, en el mundo aquel, una pelea entre gente del pueblo era un horror. Entonces, si alguien bebía y en la fiesta del pueblo se peleaba con otro, aquello era algo que la gente no podía asumir. O sea, las peleas entre la gente cercana era algo inaceptable. Yo eso he reunido mucha información. Claro, ¿y cómo sucedía? Habían ido a la mili, han vuelto de la mili, no se adaptan, beben, y entonces hay una pelea. Y esa pelea entre vecinos era algo, eso les producía un shock y les hundía la confianza en sí mismo. Porque eso antes, cuando el ejército español no reclutaba a la gente, no sucedía. Y entonces todo esto les fue, como se dice en castellano, comiendo la moral. Hasta que ya hay un momento que dijeron, bueno, pues nos vamos, ya está, nos vamos. Y se fueron. Esa es la historia. Y el juego también, yo recuerdo muy bien, campesina, el juego, el hecho de apostar, de jugar, también, eso estaba ligado. Ludopatía, ¿no? Ya entonces, Eso estaba ligado a la gran cantidad de dinero que llegó al mundo rural en los tiempos de Primo de Rivera, por las obras públicas. Si tú averiguas,
Eso era gente que ganaba mucho dinero haciendo trabajo asalariado. Por ejemplo, en el ferrocarril se hacía un ferrocarril y durante a lo mejor 2 años trabajaba allí. Una vez me pregunta una chica, dice, en mi pueblo, dice, mi abuela me contó que allí había muchas peleas y mucha violencia, en un pueblo de Cantabria. Yo me quedo pensando, digo, a ver qué le digo ya a esta. Digo, vamos a ver, no habrían abierto minas cerca de tu pueblo. Y se queda la chica, pues dice así, dice, mi abuela me dijo que habían abierto minas. Y entonces dio la casualidad que entre el público había una mujer que era de esa zona y dijo, efectivamente, todo el mundo rural se destruyó cuando abrieron minas y las minas aportaron a la gente mucho dinero. Y ya el dinero, se abrieron tabernas y todo esto desquició, fueron algunas prostitutas y todo eso creó un mundo que desquició las ludopatías, todo esto que antes no existía, y aquella mujer había conocido ese mundo antes de abrir la mina, una mina, bueno, muchas minas de carbón las abren, las tienen 12 años y las cierran, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, bueno, pues... Sí, había una mina. Había una mina, ¿no? Estamos en fuera de tiempo, una última intervención breve de alguien muy urgente y ya está. Félix, ¿ves alguna comparativa con esto que decías con Eurovegas y Barcelona World? Bueno, sí, claro. Lo que pasa es que ya, bueno, el mundo rural es historia. La pregunta que te has hecho, yo no tengo respuesta. ¿Cómo se puede reconstruir todo esto? Bueno, mi modesta respuesta es a través de un proceso de revolución integral. Pero eso no va a venir para mañana. Pero claro, porque hoy lo que queda del mundo rural ya no es nada, ¿no? Vas a un pueblo que son 7 vecinos y dicen que los 7 están peleados con los 7. Bueno, yo lo decía porque tengo un proyecto con otra familia y siempre me ha hecho ilusión, ¿no? A ver cómo debe ser la fórmula, ¿no? Con otra familia, ¿qué debo hacer? Una sociedad, un comunal, y siempre es atractiva esta idea. Pues mira, todo depende de la calidad de las relaciones que tengas con esa gente. Eso depende todo. Si esa gente es fiable y tú eres fiable, no te estoy insultando, solo estoy... Y entonces, y tenéis buenas relaciones, entonces se puede hacer muchísimo. Pero si no lo hay, vamos a ver, la sociedad individualista actual está condenada a la ineficacia, porque el individualismo es ineficaz. Sí. ¿Tú estás de acuerdo con eso, verdad? Claro, el trabajo asalariado es ineficaz. Yo he estado registrado para como todos, hemos estado registrados para seguir una línea y bueno, y durante muchísimos años yo he tenido un bucle mercenario que al final me quedaba sin amistades. Y luego cuando me abrí la mente y desperté, entonces empecé a encontrar gente maravillosa y mis relaciones con la gente pues han sido mucho mejores y mucho más provechosas porque han sido más humanas, ¿no? Claro. Y he conocido gente fantástica y esto ha sido por despertar, por ser más humano, por desobedecer, digamos, al sistema, impuesto por el capitalismo, digamos. Claro, y supongo que por eso hoy estoy aquí y muchos de nosotros estamos aquí, porque no buscamos algo más. Claro, las relaciones jerárquicas no son eficaces económicamente. Ahora mismo, por ejemplo, si vamos a una fábrica, hay fábricas en que hay más capataces y vigilantes que trabajadores productivos. Eso ya pasó en la Unión Soviética. En la Unión Soviética hacían balance, decían, pero vamos a ver, aquí hay 1000 personas trabajando en esta fábrica, pero ¿quién produce algo realmente? 400, los 600 vigilan a los 400, ¿no? Como yo digo, una sociedad no puede funcionar si la mitad de la gente se dedica a vigilar a la otra mitad. Entonces, en los sistemas participativos del pasado, como nadie vigilaba a nadie, sino que había una autovigilancia, entonces todo el mundo podía hacer tareas productivas. En esta aldea, hace 200 años, no había gente que hiciera trabajos de vigilancia, supervisión, todo el mundo hacía algo útil con sus manos, con lo cual había una aportación de todas las personas a la riqueza social, desde los 8 años en adelante, cosa que yo estoy muy de acuerdo, Ahora, y acabo ya, es aberrante que la gente sea improductiva hasta los 30 años. Totalmente aberrante. Eso es una cosa que, bueno, quien crea que una sociedad así tiene futuro se equivoca. Qué lástima. Claro, porque la gente tiene que hacer cosas útiles y productivas a partir de los 8, 10, 12 años. Eso hasta lo dice Marx, ¿no? O sea, que claro, mientras que ahora cada vez se alarga más el tiempo de parasitismo. Un niño de 15 años, explotación infantil. Claro, es una tontería, ¿no? Eso, a ver, pero que es imposible. Por ley no puede trabajar la gente antes de 16 años. Cuando el trabajo es una de las cosas más educativas que hay. Lo pasan mal, claro, pero es que en la vida, pasándolo mal, uno aprende, ¿no? Bueno, lo que se significa es que hay que hacer un cambio total, ¿no? Lo que hemos visto es un cambio
un cambio de sociedad. Bueno, pues ahora las cosas están bastante mal, ¿no? Pero la sociedad del pasado está muerta. Está Un ejemplo muerta. del 4 comunal de años Use. calentando. Estamos fuera de tiempo, por favor, fuera de Es la tiempo. matanza del cerdo. Claro, la matanza del cerdo era una operación comunal Que aún perfecta. se hace. Claro, Que aún sí, se hace sí. en muchas casas, aún. Pero antes- Clandestinamente, porque no nos los dejan, ¿no? Claro, No es podemos ilegal, matar, tienes ¿no? que llevarlo a un Porque matadero. no quieren matar de esta. Pero mira, Efectivamente. lo más importante del mundo tradicional eran las casas. Ahora mismo los bancos nos pillan con las casas en las ciudades. Te tienes que endeudar, ¿no? Sin embargo, antes yo no recuerdo en mi infancia haber oído a nadie que tener una casa fuera un problema. Era algo dado porque se hacía comunitariamente. ¿Entiendes? Ahora hay gente que hace hipotecas de 50 años, les deja la herencia a sus hijos y a sus nietos. Ahora es así. Sin embargo, lo más importante del trabajo comunitario antes eran las casas. Las casas se hacían así y eso es muy importante. Teniendo Pues, una casa vives. Parecido a lo que estamos planteando, salvando las distancias, pero mediante una cooperativa que construye las casas y que la gente se tiene que hipotecar personalmente y que el trabajo o la unidad de trabajo, digamos, de medida de cómo sea, nunca represente más de un 30% de tu tiempo, porque lo que es una barbaridad es dedicar lo que la gente dedica para tener una vivienda. Es que eso te quita tiempo para la creatividad, para trabajar, para relacionarte, para sociabilizarte, para tantas cosas, ¿no? En los años 60 se abandonaron millones de casas en buen uso como estas, se dejaron hundir para construir millones de casas, pisos en las ciudades. Desde el punto de vista de la eficacia económica es absurdo, ¿no? O sea que tenemos unas casas que valen, las dejamos abandonadas y nos vamos a otros sitios para endeudarnos, para comprar otras casas. ¿Cuánta gente tardó 30 años? La típica gente inmigrante que se fue del pueblo en el 65 y todavía en el 90 estaban pagando la casa, algunos 25 años. Entonces, bueno, eso desde el punto de vista es aberrante, porque un bien en uso se abandona para hacer otro bien en uso en otro sitio, ¿no? Bueno, pues eso es, y eso ningún libro de economía te lo dice. Los bienes estos pasaron de tener un valor monetario, el que fuera, a cero valor. Cuando ya nadie los compraba, su valor monetario se redujo a cero. Pero eso no se calcula en los índices de riqueza, en los cálculos de riqueza, no se considera eso. Y sin embargo, aquí en este pueblo se ve bien. 40 años después del abandono del pueblo vemos las casas hundidas, pero cuando esas casas se fueron cerrando, momento dramático. Imaginad lo que era cuando la gente decía, yo solo he vivido. Es decir, decían, nos vamos. Echaban la llave a la puerta y se iban. A lo mejor venían alguna vez, pero si se iban lejos, si emigraban lejos, cada vez menos. Y entonces eso se abandonó ahí, se dejó para irse a un piso pequeño y tal. Bueno, esa es la lógica del sistema capitalista que no la entiende nadie. O hacer 2 millones de viviendas vacías Claro, ahora, ¿no? porque imaginaos lo que hubiera sido. Vale, la gente ya tiene casas. Bueno, pues ahora vamos a poner en marcha un sistema productivo eficaz que desde estas casas todo el esfuerzo y el tiempo y los medios y los recursos que se dedicaron a hacer pisos se hubieran utilizado de otra manera. Por ejemplo, en reforestar. Toda esa masa de gente que trabajó haciendo pisos se hubiera dedicado a reforestar. Se había cambiado el clima y ahora mismo se viviría en una sociedad magnífica. Mientras que la gente, bueno, son cosas irracionales cuando las piensas, ni siquiera las entiendes. Yo no las entiendo. Bueno, muchas gracias.